Izuku Leveling, Arco 1, El despertar. Capítulo 3. Días después de la muerte de Igarashi Reiko. Con una motivación renovada, Izuku se prometió a sí mismo empezar a moverse hacia adelante. Con eso en mente, él quería tener una conversación con Bakugou Katsuki, su amigo de la infancia, con el objetivo de una vez por todas enfrentar su pasado y presente. La escena que se veía ahora, era una en la que dos jóvenes estaban frente a frente sobre la azotea de la escuela, después de que las clases terminaran. Uno de cabello verde rizado con una mirada llena de calma, y el otro de cabello rubio cenizo que parecía estar irritado. Ambos se veían uno al otro esperando a que uno de los dos hablara. Me hablaste para que viniera aquí con tanta seriedad, solo para quedarte callado, imbécil. Habló Katsuki con las manos en sus bolsillos como era costumbre en él. Izuku, quien estaba tranquilo, no se vio perturbado en lo más mínimo ante la voz de Katsuki, es más, parecía más calmado que nunca en su vida. Esto era lo que hizo que Katsuki sintiera sospecha acerca de lo que Izuku estaba por decirle. Ante las palabras del rubio, el joven peliverde decidió que era tiempo de hablar. Kachan, yo obtuve un quirk. Fue lo que dijo viendo a los ojos a su amigo de la infancia frente a él. Izuku, quien obtuvo un sistema de origen desconocido que le permitía evolucionar como en un videojuego, decidió darle una explicación a sus conocidos de sus repentinas nuevas habilidades, y así facilitar sus movimientos en el futuro. Por ello pensó en decir que se trataba de su propio quirk manifestándose a una edad tardía. Esto en sí mismo no era un fenómeno poco usual. Al final, los quirks es algo que incluso en la actualidad sigue siendo objeto de estudio. Lo supe hace unos días, es un caso extraño, pero sucedió. Es posible que se haya manifestado tan tarde debido a lo peculiar que es. Izuku habló mientras veía el atardecer. Izuku no era afín a decir mentiras, pero sabía que nadie le creería si les dijera la verdad del sistema, e incluso si le creían eso sería más problemático. El sistema no tenía una explicación lógica, y en el peor de los casos, Izuku terminaría siendo objeto de investigación. Oye, ¿qué mierda estás diciendo ahora? ¿Te golpearon tanto que terminaste alucinando? Katsuki dijo con burla en su tono. Pero al ver que la expresión de Izuku no cambió, se dio cuenta que la persona frente a él hablaba en serio. ¿Qué carajo? ¿No habías dicho que incluso un doctor te diagnosticó como un sin quirk? Ante las dudas de Katsuki, Izuku extendió su mano a un lado suyo, y frente a ella una lanza de color negro con una punta de un solo filo emergió de la nada en medio del aire. Izuku, quien ahora veía la lanza en sus manos, no se percató de la expresión de genuina confusión de Katsuki. Es difícil de explicar. Pero, al parecer puedo crear objetos que tienen efectos en mí, y a su vez guardarlos en un espacio de bolsillo. Después de la explicación de Izuku, Katsuki guardó silencio durante un momento. ¿Qué piensas hacer ahora con tu estúpido quirk? ¿Solo me llamaste para decirme esto? ¿Qué esperas? ¿Que te felicite? De a poco se veía como el rostro de Katsuki cambiaba a uno molesto. Ni él mismo terminaba de entender la razón de ello. Izuku tomó aire para prepararse mentalmente para lo que iba a decir, a la vez que guardó su lanza en el inventario. Kachan, yo voy a ser un héroe. No, mejor dicho, voy a ser el héroe más grande que haya existido. Por ello, quería agradecerte por tu ayuda hasta ahora. Sé que tal vez no te agrado del todo, me ayudaste un poco solo porque tú mismo también quieres ser un héroe, ¿no es así? Lo entiendo. Antes de que Izuku terminara sus palabras, Katsuki acortó la distancia entre ellos, y empujó a Izuku hasta la cerca de metal. Ahí el rubio sostuvo a Izuku por su camisa fuertemente. ¿Qué pasa con ese puto tono condescendiente tuyo? ¿Te crees la gran cosa solo porque obtuviste un quirk de mierda en el último momento? Que te quede claro. Que yo seré el único de esta estúpida escuela que logrará ser el héroe más grande, aquel que superará a All Might. Mientras el rubio exclamaba esto como si su vida dependiera de ello, presionaba constantemente al peliverde contra la cerca de metal. Kachan, yo no estoy apuntando a superar a All Might. Quiero ir incluso mucho más allá, a un nivel que nadie ha alcanzado. Palabras que parecían tener una confianza desbordante salieron de Izuku, a pesar de que su voz tembló ligeramente. Tú, maldito, tú solo eres un extra. ¿Por qué de pronto piensas que estás a mi puto nivel siquiera? Para Katsuki, Izuku no era más que un personaje de fondo en su vida. Uno que no se metería en su camino. Por eso no le importó ayudarlo un poco en su momento, era lo que era de esperarse de un aspirante a héroe. No te dije ese día que te mantuvieras alejado, idiota.
Solo las personas con poder como yo deben triunfar, el resto solo son extras. Ahora tengo el poder de ayudar, y lo haré, además tú mismo me dijiste que viviera mi vida como quisiera. Izuku exclamó con confianza. Desde que Izuku ayudó a Igarashi Reiko en el callejón, muchas personas a su alrededor le dijeron que bajara la cabeza y se rindiera. Él mismo estaba de acuerdo con eso en aquel entonces. Pero ya no más, ahora estaba decidido a usar el poder que se le fue dado para ayudar a otras personas. Es el motivo que él eligió creer del por qué se le dio el sistema. Lo que dije es que vivieras tu vida como un extra que eres, no dándote aires de grandeza, intentando competir conmigo. No estoy intentando competir contigo, Kacchan. Porque para empezar no estoy apuntando a ser el héroe más grande solo por mi antiguo sueño, ya no más. Lo hago porque tengo el deber de hacerlo ahora que tengo un Quirk. Tú mismo lo dijiste, es el deber de las personas que tienen poder, proteger a las que no lo tienen. Katsuki lanzó su mano con pequeñas explosiones en dirección al rostro de Izuku, pero el peliverde no se movió, ni siquiera parpadeó ante la amenaza. Como resultado Katsuki evitó que su mano impactara en el rostro de Izuku en el último momento, golpeando la cerca de metal detrás del peliverde, haciendo un agujero en ella en el proceso. Izuku miró dicho agujero que estaba justo a un lado suyo, y tragó saliva al imaginar que ese ataque hubiera dado en su cara. A pesar de sus preocupaciones, Izuku se mantuvo firme. Deku. Katsuki gritó a Izuku. Este no entendía el por qué el chico temeroso de antaño ahora se paraba valientemente frente a él, y eso le irritaba más que nada. Se preguntaba, ¿por qué ahora esta persona despertó un Quirk tan extraño? ¿Por qué ya no baja la mirada al verme? ¿Cree que soy una broma? Entonces por fin se dio cuenta. Lo que le molestaba de Izuku era que a pesar de ser alguien inferior a él, siempre lo trató como un igual, a diferencia de las demás personas, quienes lo admiraban y lo alababan. Lo peor de todo, lo trató como alguien que necesitaba ser cuidado, como alguien débil. No importa qué hizo Katsuki en sus días de infancia, Izuku siempre se mantenía firme y nunca se doblegó como los otros niños. Y ahora cuando pensó que Izuku por fin había aprendido su lugar en la vida como un extra después de haber sido golpeado, y haber fallado al intentar ser un héroe, aquí estaba frente a él diciendo que superaría al propio Katsuki, y que para colmo ni siquiera lo miraba como competencia. Tal humillación a los ojos de Katsuki, no podía ser soportada. Si tienes tanta confianza en tu Quirk de mierda, ven a mí, te enseñaré al lugar que perteneces. Katsuki soltó a Izuku y dio varios pasos atrás para alejarse. Estaba retando a una pelea a Izuku. Kacchan, no hay necesidad de pelear, podemos terminar expulsados por usar Quirks, los dos tenemos antecedentes. Izuku dijo. Pero esto no le importó a Katsuki, y corrió hacia donde Izuku estaba. A diferencia de la pelea con Yamada Seiichi, esta vez no iba a ser una pelea en la que uno de los lados estaba tratando de matar al otro, por lo que no había que ser cuidadosos, y tampoco había maestros o alumnos alrededor para culparlo por usar su Quirk. Entonces no había razón para no pelear aquí. No te acobardes ahora, nerd. Katsuki lanzó una explosión con su mano derecha en dirección a Izuku, el peliverde la esquivó por poco saltando a un lado. Pero Katsuki no dio descanso a Izuku, y lo empezó a perseguir sin dejarlo contraatacar, usando continuamente su Quirk sobre el peliverde. Un par de explosiones rozaron el cuerpo de Izuku, quemando los bordes de su uniforme. Tú fuiste el que vino todo seguro de sí mismo. ¿No dijiste que no era competencia para ti? Demuéstramelo, Deku. Izuku no contestó, pero sabía que no era momento de quedarse sin hacer nada. Había venido con la determinación de arreglar las cosas, si huía, todo seguiría igual, no podía permitir eso. Tenía que avanzar. Ahora mismo pensó que tal vez esta era una forma de hacerlo. Decidió responder a la determinación de Katsuki, no quería pelear, pero si era lo que la otra parte quería entonces iba a hacerlo. No quiero pelear, Kacchan, pero, no puedo seguir como estoy ahora, no quiero volver a bajar la mirada. Los ojos de Izuku desbordaban determinación ardiente, que alimentó la furia de Katsuki. Bien, y si sueltas toda esa mierda, ¿qué esperabas que pasara? No me quedaré sin hacer nada solo porque la hayas tenido difícil con esos sujetos, imbécil. Katsuki gritó. Entonces ambos jóvenes asumieron posiciones de pelea. Como era de esperar, el rubio fue el primero en atacar, corriendo adelante a una gran velocidad, alcanzó a Izuku en un parpadeo, alzó su mano derecha e intentó golpear a Izuku con una explosión.
Pero el joven peliverde fue capaz de predecir dicho movimiento, el cual se había asegurado de grabar en sus recuerdos gracias a sus cuadernos de notas, entonces interceptó la mano de Katsuki en medio del aire sosteniéndola, para después arrojar al rubio a un costado suyo contra la cerca de metal. Ahí Katsuki, quien estaba sorprendido por ser lanzado por el chico quien creía que era un debilucho, no fue capaz de recuperarse del shock cuando el puño de Izuku se acercó a él peligrosamente. Pero a pesar de su conmoción, esquivó dicho golpe con facilidad. El golpe pasó de largo y golpeó la cerca. Izuku se quejó con dolor por un instante, no estaba acostumbrado a golpear, mucho menos objetos duros, incluso si su cuerpo se había hecho un poco más resistente. Katsuki se sorprendió una segunda vez cuando el puño de Izuku deformó la cerca de metal detrás de él, pero aprovechó el descuido de su oponente, haciendo despliegue de sus increíbles habilidades motrices, lanzó una patada alta al abdomen del peliverde, la cual conectó y empujó a Izuku atrás. Lo que siguió después fueron varios golpes continuos por parte del rubio, el cual estaba molesto por ser burlado por Izuku hace un momento. Por el lado del peliverde, a diferencia de su única pelea real hasta ahora que fue contra Goro, Katsuki era un oponente extremadamente hábil y ágil, que hacía ver a Goro como un niño en comparación. Izuku no pudo responder ante los ataques de Katsuki, había una gran diferencia de habilidad entre ambos al moverse. Incluso cuando las estadísticas de Izuku mejoraron bastante gracias a su trabajo en el sistema, esto apenas lo ponía al mismo nivel de una persona que hacía ejercicio regularmente. No podía competir en la potencia física en este momento con Katsuki, el cual era un prodigio, incluso sin contar su Quirk. Pero aún así había algo en lo que Izuku podía confiar en estos momentos, y que desarrolló incluso antes de obtener el sistema, eso era su inusualmente alta resistencia al dolor. Después de ser golpeado muchas veces, el dolor ahora ya no le afectaba como antes. Vamos, deja de pensar tanto, no me subestimes con un carajo, saca lo que tengas en ese maldito espacio tuyo. Katsuki golpeó con una explosión en dirección al estómago de Izuku, esta no dio directamente pero el impacto residual fue suficiente para mandar a volar al peliverde varios metros lejos. Había invertido algunos puntos de estadísticas en vitalidad y defensa, así que algo como esto no era suficiente para sacarlo del juego. Vamos, levántate. En este momento Katsuki realmente estaba yendo en serio con sus ataques para desquitar su enojo acumulado con el peliverde, eso fue porque estaba confiado en que Izuku podría aguantar un poco ya que despertó un Quirk. Si era un Quirk tan ofensivo como parecía ser, el chico explosivo llegó a la conclusión que el cuerpo de Izuku ya se debió haber adaptado para ser lo suficientemente resistente y aguantar su propio Quirk. A pesar de que use golpe contundente antes a tan corta distancia, Kachan fue capaz de esquivarlo. Izuku pensó en el suelo. Los Quirks no solo eran habilidades mágicas nacidas de la nada como las del sistema, tenían un sustento biológico en los cuerpos humanos, es decir no eran inestables y desequilibradas. Para tener un Quirk sin importar lo ridículo y débil que fuera, los cuerpos se adaptaban para ser adecuados y no autodañarse en la mayoría de casos. Sabiendo esto, Izuku entendió que no podía competir tampoco en resistencia y aguante con Katsuki. Ahora mismo sus estadísticas estaban demasiado desequilibradas, solo su fuerza y agilidad eran decentes, pero también perdía en estas contra Katsuki. El único momento en el que podría tener oportunidad era cuando atacaba con todas sus habilidades en conjunto. Es momento de darlo todo. Izuku pensó y se levantó del suelo. Atácame con ese Quirk inútil tuyo, te enseñaré tu lugar en la vida por la fuerza. Entonces iré, Kachan. No quiero que nadie decida lo que debo hacer otra vez. Izuku sacó una vez más la lanza negra de su inventario y apuntó el extremo sin filo a Katsuki. Este último chasqueó su lengua por ser subestimado una vez más. Y así el segundo intercambio empezó. Ambos jóvenes corrieron el uno hacia el otro, y prepararon sus ataques. Katsuki se desplazó impulsándose con sus explosiones, e Izuku atacó con estocadas de su lanza, cuando el rubio estaba enfrente suyo. Los minutos pasaron y los dos chicos de ardiente determinación se vieron envueltos en un combate que tenía el peso de toda su vida en él, dando todo lo que tenían en ese momento, buscando un desenlace. Y con el atardecer de fondo que bañó en su luz a ambos, el resultado de la pelea fue descubierto a simple vista después de que el combate concluyera. El único en pie al final fue Bakugou Katsuki, limpiándose la sangre de su mejilla debido a un pequeño corte en ella, miraba hacia abajo a Izuku. La lanza negra desapareció en las manos del peliverde, recostado en el suelo mirando a las nubes. Los puntos de mana de Izuku llegaron a 0, y ya no podía hacer nada más, de esta manera aceptó su derrota.
La diferencia en sus estados era contrastante, mientras que Katsuki apenas se notaba cansado, Izuku estaba respirando agitadamente. Con esto, una vez más en su vida Izuku probó la derrota, pero esta vez no había arrepentimiento en él. Su corazón se encontraba tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima. A diferencia de ese día lluvioso en el callejón, el hermoso cielo rojizo de hoy le recordó que tenía que seguir adelante. No podía detenerse en este momento de paz. Tenía un objetivo, y cosas que cumplir por el camino, con el sistema acompañándolo no tenía nada que temer, fue lo que pensó. Con esto que te quede claro. Vuelve a donde perteneces, Deku. Katsuki dijo con firmeza a la vez que se dirigía a la puerta para bajar de la azotea. Como siempre eres increíble, Kachan. Poniéndose de pie Izuku dijo. Al escuchar eso Katsuki se detuvo justo antes de salir por la puerta. Eres tan jodidamente molesto siempre. Aplicaré a la Iruei, y no te quiero ver ahí. Katsuki habló, e Izuku se sorprendió porque este le contara sobre sus planes en el futuro. Pero eso no cambiaba lo que tenía planeado hacer, incluso si eso enfurecía a Katsuki. No puedo hacer eso, porque yo también tengo planeado ir a la Iruei. Izuku dijo mientras se tambaleó un poco. Al ver esa figura débil oponerse a él con tanta fuerza, hizo que Katsuki se enfadara más que antes. Lo que no era más que una piedra a un costado en su vida hasta ahora, en este momento se esforzaba por pararse enfrente de él. Como si el pequeño Izuku del pasado volviera una vez más, la imagen del día que el peliverde defendió a un niño en el parque se sobrepuso ante sus ojos. Bastardo, ¿tú realmente quieres que...? Katsuki no terminó de hablar, cuando un Izuku que no parecía ver a la nada, se sorprendió repentinamente cambiando su expresión como si se acordara de algo. Después este hizo un par de movimientos rápidos con sus dedos al mismo tiempo que corría en dirección a la puerta de salida. Lo siento, Kachan, surgió algo y tengo que irme. Habló Izuku rápidamente pasando de largo a Katsuki. Espera, ¿qué demonios? Vuelve aquí, bastardo. El rubio intentó atrapar a el peliverde, pero este fue demasiado escurridizo, y se logró escapar enfrente de él. Escaparse era casi un talento en Izuku en este punto. Con una vena en la frente Katsuki persiguió a Izuku, pero se rindió cuando bajando por las escaleras sus ojos se toparon con los de unas estudiantes que iban de pasada por el pasillo. Para cuando se dio cuenta Izuku se escapó de su vista. Ese hijo de puta. Katsuki dijo mientras apretaba sus puños con frustración. Después de maldecir a Izuku, el rubio se fue a arreglar su uniforme antes de irse a su casa. Por otro lado, el joven Izuku que huyó de la escena, iba en camino a hacer una misión diaria que apareció cerca. Se encontraba más aliviado y ligero que de costumbre, eso fue porque ya no tenía un peso encima de él, y ahora podía moverse con libertad. Antes de empezar a usar el sistema en plenitud, hubo algunos asuntos que le preocuparon. Lo primero, el asunto con Katsuki, que aunque no terminó de la mejor manera, al final le dijo todo lo que quería decirle, le agradeció, y le mostró su determinación. Estuvo nervioso durante todo lo sucedido, pero no permitió que eso se mostrara. Y en cuanto al asunto con Seiichi y Goro, parecía estar zanjado también, desde ese día ambos ya no se volvieron a acercar, y esto fue un alivio para él. De esta manera Midoriya Izuku sintió que por fin ya nada lo detenía para avanzar en su vida, de ahora en más usaría el sistema sin preocupaciones. Entonces ya sin ninguna atadura el chico corrió a las afueras de la escuela con gran espíritu. Lo que Izuku aún no sabía era que algunas personas no se rendían fácilmente a pesar de lo que aparentaban. Sin saberlo aún había cierta persona que guardaba rencor contra él. Punto de vista de Midoriya Izuku. Ya han pasado un par de meses desde que obtuve el sistema. Acabo de empezar el tercer año de escuela secundaria, pero a diferencia de otros estudiantes, yo ya tengo claro el camino que debo seguir una vez termine el tercer año. Corriendo por la oscura noche, giré en una esquina, y me metí a un callejón amplio. Ahí al final de este había dos sujetos fornidos cuidando una puerta, estos me miraron con sospecha cuando me acerqué a ellos, corriendo sin parar tomé la tapa de un bote de basura en mi camino, en el momento que estuve lo suficientemente cerca uno de ellos se quiso interponer en mi avance. Arrojé la tapa de metal como un boomerang, golpeando el rostro del sujeto, cuando se estaba agarrando el rostro por el dolor lo pateé en su pantorrilla, y mientras caía al suelo, con el impulso estrellé su rostro contra la pared de concreto sujetándole desde su cabeza, así el tipo dejó de moverse una vez tocó el suelo.
Su compañero a unos metros de mí, sacó una pistola, y apuntó su arma en mi dirección. La forma en la que sujetaba su arma te dejaba ver que no tenía ningún entrenamiento al hacerlo. Pero eso no lo hacía menos intimidante. He estado haciendo esto desde hace unos meses, pero fueron pocas las veces en las que me enfrenté a una arma de fuego, por eso aún me daban escalofríos al ver una apuntándome. El sujeto me amenazó a la vez que se acercaba a mí, sus ojos emanaban hostilidad. Dejé que se acercara lo suficiente, y en el momento que la distancia fue adecuada, desde la palma de mi mano izquierda un delgado hilo brillante se movió rápidamente por su cuenta, sujetando el cañón de la pistola. ¿Has usado hilo de luz? Tiré del hilo con mi mano izquierda, y la arma del hombre se desvió a un lado, dejando de apuntarme. Con una oportunidad por fin, salté al sujeto sin darle posibilidad de reaccionar, lo golpeé con una patada en el abdomen. El hombre voló desde donde estaba hasta la puerta que custodiaba junto a su compañero antes, chocando y rompiendo la misma en el proceso. Sin perder el impulso, yo mismo entré por la puerta destruida. Adentro de la habitación había más hombres y algunos de ellos armados. Esa máscara. No jodas, es ese mocoso vigilante de mierda, ¿cómo llegó aquí? Uno de los hombres dijo. Casi doy un paso atrás al ver la cantidad de armas, pero no fue más que una sensación pasajera. No tenía permiso para acobardarme. Entonces los hombres sacaron sus armas para dispararme. ¿Has usado hilo de luz? Haciendo el primer movimiento, creé un par de hilos de luz desde mi mano derecha para sujetar las armas de la mayoría de hombres. Como antes, tiré de mi mano para hacer que sus armas apuntaran hacia el piso. Mis hilos no tenían la fuerza para arrebatar sus armas, pero sí como para al menos hacer esto. Las armas de algunos de los sujetos se accionaron, y el sonido de disparos resonó en la habitación, pero todos ellos impactaron en el suelo o paredes debido a mis hilos de luz. Mujeres semidesnudas que también estaban en la habitación gritaron al ver las armas accionarse. Aprovechando la conmoción, yo corrí por la habitación golpeando y dejando inconsciente a los hombres, mientras estos intentaban apuntarme. Haciendo uso de mis hilos, y que era más rápido que cualquiera de ellos, lo más cerca que estuvieron de darme fue una bala que rozó en mi hombro derecho. Uno por uno los hombres cayeron, y el sonido de los disparos fue disminuyendo, hasta que solo quedó un hombre, al cual dejé inconsciente con un puñetazo en el rostro. Con sangre saliendo de mi hombro y rasguños por todo mi cuerpo, intenté tranquilizarme mientras la adrenalina se iba de mi cuerpo. Las mujeres que estaban aquí antes salieron corriendo, dejando que ahora era el único consciente en esta habitación. Por mucho que me gustaría recostarme debido al estrés mental que sentía, no podía permitírmelo. La policía debía estar en camino por el sonido de disparos, y yo tenía un trabajo que hacer aquí. Corrí por la habitación para buscar mi objetivo. Cuando lo encontré los miré por un momento. Estos eran rectángulos blancos envueltos en plástico transparente, había más de una docena de ellos. Estos eran bloques de cocaína. Nunca en mi vida miré tal cantidad junta. Las personas aquí eran criminales que la distribuían, y con el dinero ganado cometían toda clase de delitos. Solo hacía falta ver la habitación con armas de fuego junto con las mujeres, que seguramente eran traídas aquí por la fuerza. Un clásico caso de crimen organizado, y yo estaba aquí para detenerlo. Como era de esperar, supe de este lugar gracias a que me llegó una misión diaria mientras estaba en los alrededores, pero ya había escuchado de estos sujetos antes, pero no tenía forma de encontrarlos debido a que no tenía mucha experiencia recolectando información. Solo sabía que su zona de operación estaba en los alrededores. Con ello, cuando leí la misión deducí que se trataban de estos sujetos, por eso me apresuré a venir aquí. Estos tipos eran criminales tan pequeños que los héroes no tenían tiempo de acabar con ellos, y la policía ya tenía las manos llenas con asuntos de villanos casi diariamente atacando. Por eso este tipo de peces pequeños tenían rienda suelta hasta que se volvieran demasiado peligrosos que los héroes tuvieran que intervenir. Pero por el camino hasta que eso suceda, estos criminales acabarían perjudicando muchas vidas de civiles. Por suerte, al menos uno más de estos grupos de criminales desde hoy ya no causaría problemas. Tomé rápidamente una cantidad de los bloques blancos y los metí en mi inventario. Más tarde me desharía de ellos de forma segura. No obstante, dejé algunos para que pudieran ser incriminados gracias a ellos. Mientras menos de esta cosa esté por ahí libre, mejor para todos. Además, nunca sabes si hay policías corruptos que devolverán la droga al mercado o ellos mismos se la quedarán. Has recibido 600 puntos de experiencia. Has recibido 300 monedas de oro. Una de las condiciones para cumplir la misión era hacerme de una cantidad determinada de los bloques de droga.
Ahora con eso terminado venía mi trabajo de siempre al acabar, saqué de mi inventario sogas con las que amarré a los sujetos, para posteriormente tomarles una foto con mi teléfono. En dicha foto podías ver el rostro de los hombres inconscientes, junto a los bloques de cocaína, y otros artículos incriminatorios que encontré en la habitación. Al escuchar el sonido de la policía acercándose, decidí que era tiempo de irme, salí corriendo de la habitación, dejando atrás a los sujetos inconscientes. Mientras salía del callejón saqué mi teléfono otra vez, y abrí una aplicación de red social. En ella subí a mi perfil las varias fotos que tomé en diferentes ángulos para que se vieran claramente los rostros de estos tipos. No podía matarlos porque no era mi derecho de hacerlo, tampoco tenía las agallas para lograrlo, y el que la policía intervenga no significa que estos sujetos dejarán de cometer crímenes, si es que no van a la cárcel. Al subir sus rostros a internet, aseguraba que al menos una porción de la gente conociera su rostro y crímenes, así serán capaces de evitarlos si se encuentran con ellos, y a la vez dificultar los movimientos de estos tipos en la sociedad. Con mi velocidad de correr actual logré alejarme bastante rápido de la escena, pero aún quería ver el desenlace, así que me subí al techo de un local cercano, mientras el sonido de la patrulla se volvía más fuerte. Desde el techo, a la vez que esperaba que las autoridades llegaran, miré a mi teléfono. A mi reciente publicación le estaba lloviendo un montón de atención. Claramente este perfil que usaba era uno falso. Como era usual, mis publicaciones generaban opiniones divididas, los que estaban a favor, y los que me criticaban por hacer de héroe a pesar de no ser profesional. Si tuviera que decirlo, la mayoría que me sigue me apoya, aunque seguiría haciendo esto incluso si no tuviera apoyo. Al final, mientras más relevancia tenga mi cuenta, mejor para mí. La foto del perfil era una selfie mía donde llevaba la máscara que tenía puesta ahora mismo. No era tan tonto como para dejar que los criminales supieran mi rostro, menos cuando solo era un tipo sin afiliación a ninguna agencia ni título de héroe. Dejando a los criminales de lado, incluso la ley podría castigarme. Dejé mi teléfono a un lado, y saqué del inventario un kit de primeros auxilios, para después empezar a atender mis heridas, especialmente la de mi hombro derecho que estaba sangrando. En estos casos me veía tentado a invertir todos mis puntos en vitalidad y defensa. En este tiempo que ha pasado desde que recibí el sistema, he aprendido muchas cosas más de él. Entre ellas las funciones de cada estadística de mi ventana de estado. Algunas de ellas eran bastante obvias a qué se referían, pero otras eran demasiado ambiguas. Gracias a que aprendí cómo funcionaban, fui capaz de administrar mis puntos de estadísticas como mejor pude. Mis estadísticas actuales eran las siguientes. Nombre: Midoriya Izuku. Nivel 9. Experiencia: 1473 de 6702. Trabajo: espadachín principiante. Vida: 298 de 330. Mana: 200 de 360. Fuerza: 61. Agilidad: 65. Sentidos: 27. Vitalidad: 33. Defensa: 19. Sabiduría: 36. Maestría: 21. Ataque físico: 63. Ataque mágico: 28.5. Puntos de estadísticas 0. Lo primero que hice fue intentar equilibrar lo mejor posible mis pobres estadísticas originales. No iba a ir a ningún lado con lo que eran en un principio, sería noqueado de un solo golpe como con Nakamura Senpai. Por cada nivel que subí me dieron 10 puntos de estadísticas, aunque también me di cuenta que podía aumentar mis estadísticas por mi cuenta, por ejemplo la fuerza y agilidad al entrenar físicamente, y la sabiduría al estudiar. Era muy poco el incremento, pero algo era algo. Así me di cuenta a qué estaba relacionada cada estadística antes de invertir. La fuerza era obvio, aumenta mi capacidad de carga y la potencia de golpe. Agilidad: mi velocidad de movimiento, flexibilidad, y resistencia al correr. Sentidos: era confuso, pero después de subirla me di cuenta que tanto mis oídos, visión y reflejos se volvieron más agudos. Vitalidad: está relacionada a la cantidad total de vida. Por cada punto de vitalidad equivale a 10 de vida en mi ventana de estado. Defensa: reduce la cantidad de vida quitada al recibir daño. Sabiduría: va de la mano con mi cantidad de mana total, como con la vida. Un punto de sabiduría equivale a 10 de mana en mi ventana de estado. Maestría: es la cantidad de mana que recupero por minuto. Actualmente tengo 21 de maestría, así que recupero 21 puntos de mana por minuto. El ataque físico y mágico parecen ser solo un indicativo de mi capacidad de ataque.
Estas aumentan en base a otras estadísticas, el ataque físico aumenta entre más alto sea mi agilidad y fuerza. Y el ataque mágico en base a la maestría y sabiduría. En mi estado actual, por lo que he podido ver, mis capacidades físicas deben estar a la par de las de un humano que entrena rigurosamente todos los días. Incluso podrías decir al nivel de un atleta, todo eso en apenas un corto periodo de tiempo. Pero eso era solo sin contar mis habilidades, con ellas mis estadísticas pueden mejorar momentáneamente. Aparte de las que ya tenía, adquirí una nueva con un boleto plateado del sistema, al parecer obtienes uno cada vez que subes 5 niveles. La habilidad que obtuve se llama Hilo de Luz, es de rango principiante, y me permite crear hilos blancos brillantes desde mis manos. El costo de mana era que por cada metro de hilo consumía 10 puntos de mana, tenían un grosor de apenas 1 centímetro, así que su uso era limitado, pudiendo romperse si los cargaba con demasiado peso. Aunque bueno, estos desaparecían por su cuenta después de 20 segundos de ser creados. Realmente su uso era muy limitado, pero aún así eran inesperadamente útiles en combate. Cuando terminé de atender mi hombro derecho, la policía llegó a la escena, y miré cómo entraron al callejón. Después de unos minutos salieron junto a los hombres que estaban amarrados. Me puse de pie para estirarme, era hora de volver a casa. Hoy tampoco encontré pistas del demonio de fuego. Durante el último tiempo el demonio de fuego se ha ido haciendo más famoso, cada vez comete más asesinatos y lo peor es que incluso los héroes no pueden seguirle la pista. Su modo operandi es el mismo, nunca se la ha visto, y solo se encuentran cadáveres calcinados, algunos de ellos con indicios de lucha, a su vez tampoco hay un patrón en sus víctimas, los asesinatos van desde niños hasta ancianos. La razón por la que se sabe que es una única persona es porque se han encontrado huellas de zapato iguales, y lo único que se sabe de él es que posiblemente sea un hombre por el tamaño de las huellas, y que su cuir definitivamente es uno de fuego después de analizar las escenas del crimen. Su último asesinatos fueron una familia de 3 personas, no muy lejos de aquí, por eso vine con la esperanza de saber algo, aunque sabía que era probable que fuera en vano. Después de todo, incluso la ubicación de los asesinatos parece estar no relacionada. Salté entre los edificios en medio de la noche para irme del lugar. La única pista que tenía era encontrar al hermano de Igarashi-san. Después de todo, Igarashi-san estaba buscándolo cuando fue asesinada. Pero tampoco había tenido resultados al buscarlo, era probable que ni siquiera estuviera en la ciudad. Con un suspiro cansado me adentré en la oscuridad hasta que ya no estuve a la vista de nadie. Al día siguiente por la mañana, estaba poniéndome el uniforme para irme a la escuela, cuando me detuve a mirarme en el espejo. Desde que mis estadísticas aumentaron puedo sentir mi cuerpo en mejor estado que nunca, tal vez habré crecido otro poco, y además mi cuerpo está más definido que antes. Si bien he estado haciendo ejercicio desde que obtuve el sistema, mi condición actual no sería una que podrías conseguir en tan poco tiempo. Con eso en mente me terminé de poner el uniforme, y me dispuse a ir a la escuela. Salí de mi casa por la ruta usual. Como ya era costumbre, mientras iba en el autobús saqué mi teléfono para ver vídeos de defensa personal, movimientos de combate, la práctica de alguna disciplina marcial, o incluso prácticas con armas reales. Todo esto con el fin de recabar conocimiento, no importa cuánto mejoren mis estadísticas, si no sé moverme en una pelea será lo mismo de siempre. Por suerte vivimos en la era de la información, mientras sepas qué buscar podrás encontrar el conocimiento que buscas. En un principio no tenía muchas esperanzas en esto, pero en estos últimos días siento mi cuerpo en más sincronía con mi mente, ya no me cuesta tanto aprender un determinado movimiento. Debe otra vez atribuirse al aumento en mis estadísticas, tal vez como con la sabiduría que aumenta mi capacidad de retención y memorización de cosas, puede que la de sentidos aumente mi memoria muscular. O tal vez solo es un efecto placebo de mi mente, no lo sé a ciencia cierta. Habrá que hacer más pruebas a futuro para entender los límites del sistema. En mi camino después de que me bajé del autobús, un incidente llamó mi atención. Un villano de gran tamaño estaba destruyendo el cableado de luz mientras se posaba sobre las vías del tren. Su fuerza parecía ser increíble, digna de su apariencia, pero los héroes no tardaron en aparecer, uno de ellos sosteniendo las torres de cableado que iban a caer sobre los civiles, otro haciendo una línea de división con su cuir de agua para que la gente retroceda, y por el último, el héroe Shinrin Kamui saltando sobre el enorme villano para someterlo. Una escena así era algo cotidiano en este mundo. En otro tiempo tal vez me habría adentrado en la multitud para ver en primera fila lo que sucedía, pero en este momento tenía mejores cosas en las que pensar y gastar mi tiempo.
Rápidamente saqué mi cuaderno de apuntes para tomar notas, hice un resumen con los puntos más importantes que llamaron mi atención de este encuentro entre villano y héroes, pero mis apuntes no se limitó a eso, también he tratado de entender el sistema de la mejor manera desde que lo obtuve, para ello debo estudiar cómo funciona, y aquí había algo que estudiar que podría pasar desapercibido. ¿Eso era porque el sistema no me mandó como misión diaria derrotar a este villano? ¿Qué limitantes tenía el sistema de misiones? He de suponer que van de acuerdo a mi nivel actual, tal vez el sistema da por hecho que no podría vencer a este villano, o quizás no lo tomó en consideración debido a que los héroes actuaron rápido. Definitivamente la dificultad de las misiones diarias ha ido aumentando con el pasar del tiempo, pero dudo yo mismo ser capaz de derrotar a este villano frente a mí, o tal vez podría hacerlo con la suficiente preparación. No lo sé y no tenía caso pensarlo ahora. Una enorme heroína apareció enfrente de todos para lanzar al villano con una patada en el aire. Con eso cerré mi cuaderno de apuntes, dejaría el estudiar a esta nueva heroína para cuando tuviera tiempo, con lo llamativa que es no tardaría en saber de ella otra vez. Mi prioridad ahora era el sistema, y mi cuaderno de apuntes se parecía más a una guía del mismo, a lo que era en un principio. Caminé lejos de la multitud desde atrás, sin acercarme más de lo necesario a la escena, dejando detrás de mí a los reporteros que felicitaban a la nueva heroína. Si seguía perdiendo el tiempo se me haría tarde para la escuela, pensé esto, siguiendo mi camino original. Antes de darme cuenta ya había llegado a la entrada de mi escuela a la vez que estaba perdido en mis pensamientos. Como era costumbre había personas que me miraban con ojos hostiles mientras caminaba, pero ahora eran menos que antes, desde que la mayoría que me odiaban con más intensidad ya se graduaron, puedes decir que ahora solo me ven como un bicho raro, en vez de un casi asesino. Mientras caminaba por el pasillo, una persona chocó su hombro contra mí a propósito haciéndome casi tropezar, miré al responsable y vi que este era un chico de mi clase, nunca antes había hablado directamente con él, y ciertamente no tenía Lo siento, no te vi Midoriya, eres tan pequeño. El chico se rió, pero sus intenciones eran claras, podía ver fácilmente a través de ello, por eso solo traté de ignorarlo. No me mires así por favor, no quiero ser el siguiente al que empujes por una ventana. Con su sarcasmo evidente, solo me alejé de él. Al ver que no obtuvo una reacción de mí, solo chasqueó sus dientes y se fue. Ya me había acostumbrado a lidiar con estas situaciones bastante a menudo, así que ya no provocan ni siquiera resentimiento en mi interior. Además, sé que la razón por la que ese tipo de chicos quieren molestarme es porque ahora soy una presa sin dueño por así decirlo, desde que Nakamura-senpai y Yamada-senpai se graduaron, el puesto de mi agresor está vacante, así que chicos como el de antes que quieren reafirmar su autoridad en su grupo de amigos ven en mí una presa fácil y débil. Por si fuera poco que está moralmente justificado que me molesten. Pero no creo que sean malos chicos, solo hacen lo que pueden para sobresalir entre los demás, a diferencia de Nakamura-senpai que lo vi cometer verdaderos crímenes, lo de ahora me puede parecer hasta tolerable. Al final tengo mejores cosas en las que pensar. Sin más de esta forma entré a mi salón de clases, y me senté en mi asiento. Oye, ¿viste lo que ese tipo publicó anoche? ¿De qué hablas? Player, el vigilante, no soy fan de los de su tipo pero este sujeto realmente es una locura, casi a diario detiene un crimen. Mis compañeros de clase estaban hablando entre sí, no sería de mi incumbencia normalmente, de no ser. Que en realidad sí lo era, porque se encontraban hablando de mí. Player fue el apodo que elegí para mi identidad falsa al publicar lo que hacía después de detener criminales. Ya lo recuerdo, dicen que es bastante joven por lo que parece. Sí, eso lo hace resaltar de los otros vigilantes los cuales suelen ser adultos que no pudieron ser héroes. ¿Y qué publicó esta vez? Ese tipo, noqueó a una docena de yakuzas armados. El chico sacó su teléfono y enseñó la foto que publiqué. Sentí vergüenza porque estuvieran hablando de mí, y porque aún no me acostumbraba a escuchar el apodo que elegí sin pensar mucho viniendo de otras personas. Guau, ¿no se decía que solo era un tipo con algo de fuerza sobrehumana? Su quirk aún no está confirmado, pero pienso que debe ser algo como super oído, así predice la trayectoria de las balas, y escucha un montón de los crímenes que están pasando. Jajaja, ¿qué sentido tiene eso? En todo caso las balas lo aturdirían por su superoído. Entonces, ¿cómo sabe exactamente en dónde los crímenes están sucediendo? Mientras los escuchaba sin querer, me gustaría aclararles a ellos que en realidad esos tipos no eran yakuzas, ni tampoco todos iban armados.
No me gustaría que empezaran a sobreestimar mis habilidades, quizás desde ahora aclare mejor las cosas al publicar una descripción más detallada de lo que pasó en medio del suceso. Tiempo después el timbre que anunciaba el inicio de clases sonó, y con ello el profesor entró al salón. Posando sus manos a los bordes de su atril, empezó a hablar con una voz seria. Como todos ya son de tercer año, es tiempo de pensar seriamente en su futuro. Todos prestaban atención a sus palabras, mientras yo sentía la falta de sueño empezando a cobrarme factura. No dormí nada en la noche anterior y mi cabeza empezaba a sentirse pesada. Les he pasado muchos folletos para sus planes futuros, pero... Ustedes están planeando entrar al curso de héroes, ¿verdad? Diciendo esto, todos mis compañeros empezaron a hacer una demostración de sus quirks, casi dejándome guiar por la atmósfera. Yo mismo pensé en usar el sistema en medio de este escándalo, pero no fue más que un pensamiento pasajero debido al sueño. Mis compañeros gritaron en sintonía asintiendo con lo que nuestro profesor dijo. Sí, ustedes tienen quirks maravillosos, pero usarlos en la escuela está contra las reglas. El profesor dijo con un tono mucho más amigable que antes viendo los quirks de sus alumnos. Profesor, no me ponga en el mismo nivel que todos ellos. Kachan, quien estaba en mi clase, de repente habló, su voz era severa. A diferencia de ellos, yo estoy apuntando seriamente a ser un héroe. Seré el que logre superar a All Might, y mi nombre estará en el ranking de los héroes más importantes. Kachan se puso de pie golpeando con su mano sobre su escritorio con firmeza. Respondiendo a sus palabras, varios chicos empezaron a quejarse con él acerca de lo que Kachan les dijo. Oh, si recuerdo bien, estás planeando ir a la Yuei, ¿verdad, Bakugo? Cuando el profesor dijo esto revisando su carpeta, los mismos chicos que se quejaron antes, ahora parecían sorprendidos. Después de todo, la tasa de aceptación de la Yuei era increíblemente baja, cualquiera que logre entrar podría considerarse alguien con talento. A menos que tengan el talento y la determinación, solo estarán perdiendo su tiempo si lo intentan. Soy el único en esta escuela que tiene lo necesario para ser un héroe real, por eso apunto a lo grande. El resto solo está soñando despierto, y terminarán muriendo por intentar ser algo que no pueden. Al decir esto último, sus ojos se giraron ligeramente en mi dirección. Desde nuestra pelea en la azotea no hablamos, pero sentía que Kachan había cambiado en los últimos meses. Tal vez fue nuestra pelea el detonante, o quizás el incidente con Yamada Senpai, los que hicieron que Kachan se volviera alguien más centrado de mente. Muy a su manera les estaba diciendo a nuestros compañeros y a mí, que no subestimáramos el trabajo de héroe. Supongo que estar involucrado tan de cerca en un incidente en donde casi se pierde la vida de una persona te puede hacer valorar la propia vida en general. Era lo mismo por mi lado, a veces mis manos temblaban al recordar el rostro de Yamada Senpai al caer de la ventana. Pensar que estuve tan cerca de quitar una vida, era algo que no iba a olvidar aunque quisiera hacerlo. Tendría el recuerdo persiguiéndome hasta el final de mis días. No me contendré con los extras. Kachan dijo de manera cortante mirando a todos en el salón. Oh, cierto, Midoriya también quiere ir a la Yuei, ¿verdad? No te estás exigiendo demasiado. El profesor dijo sarcásticamente lo último. Podías decir que no era el alumno favorito de ningún profesor, no destacaba, y gracias a lo que sucedió con Yamada Senpai, les di un montón de trabajo extra por un tiempo, tratando de explicar lo que pasó a padres de familia preocupados y otras autoridades gubernamentales que regulan a las escuelas. Esta actitud fría y burlona de mi profesor, era lo que podías esperar después de todo eso. En el momento en el que todos mis compañeros escucharon que planeaba ir a la Yuei, se empezaron a burlar de mí, algunos pocos incluso soltaron insultos. Sus risas penetraron hasta mi cerebro, aturdiendo mi mente y sacudiendo mis emociones. Me di cuenta entonces, que a pesar que había fortalecido mi determinación lo suficientemente como para moverme con una arma apuntándome. Cuando se trataba de las miradas junto con las burlas de las personas en una multitud, por alguna razón me reducía a un estado indefenso como el actual. Este tipo de escenario había dejado una cicatriz más profunda de lo que pensé en mi alma, la que tardaría en sanar, pero no tenía tiempo para hacerlo. Lo único que me quedaba era moverme a pesar del miedo en mi ser, siguiendo adelante. Levanté la mirada de mi escritorio y miré con fuerza a mis compañeros. La mejor manera de sanar una herida en tu corazón, era hacerle frente. ¿Qué tiene de malo que quiera ser un héroe? Ustedes ni yo deciden si soy capaz.
Si ustedes mismos están apuntando también al trabajo de héroe, deberían tener una actitud más honorable. Dije tan alto como pude poniéndome de pie de mi asiento, mirando a todos a mi alrededor. Tuve un momento difícil al mantener contacto visual con ellos. Sus expresiones eran el ejemplo mismo de la sorpresa, era la primera vez que alzaba la voz de esta manera en mi vida ante una multitud. Las risas de todos se detuvieron, creando silencio en el salón, nadie esperó una respuesta de mi parte ante sus provocaciones. ¡Qué miedo! No te enfades tanto, Midoriya. Todos estábamos bromeando. El chico que me empujó antes habló en medio del silencio, este se sentaba a mi lado, con una sonrisa burlona me miró a los ojos. Pero si de aptitud para ser un héroe hablamos, tú no deberías juzgar a los demás, tienes tu propio trasfondo de lo que pasó en segundo año. El chico se puso de pie y me señaló a la vez que se acercó a mi asiento. Todos aquí estamos intentando seriamente ser héroes, en todo caso tú eres el que debería rendirse ya que no tienes quirk. Mientras decía esto me dio un empujón con su mano. Con lo que dijo varios alumnos estuvieron de acuerdo con él y lo animaron. Vamos, di algo, si solo vas a soltar eso y no vas a ser responsable de tus palabras no eres un hombre. Su cuerpo era bastante grande y sus músculos desarrollados, su quirk era posible que estuviera relacionado con sus capacidades físicas. Vamos ya, paren ustedes dos. El profesor dijo, pero realmente no hizo mucho más que eso para parar lo que pasaba, es más su voz fue cubierta por la de mis compañeros animando al chico frente a mí. ¿Qué diablos es esto? ¿Es en serio aún sigues escribiendo estas cosas? Pensé que era un rumor. El chico dijo hojeando mi cuaderno de apuntes para héroe que estaba sobre mi escritorio. Jajaja, ¿quién quiere leerlo? Él alzó mi cuaderno en el aire animando a todos para que se unieran. Devuélvelo, por favor. Dije y extendí mi mano. Debido a la falta de sueño no me encontraba del mejor ánimo, y tal vez soné un poco rudo. ¿Por qué? Antes nos juzgaste a nosotros, ahora nos toca juzgar y decir si realmente estás calificado para ser un héroe. El chico empezó a elegir una página del cuaderno para empezar a leer. No podía permitir que leyeran la información del sistema, incluso si no lo creyeran, quería evitar hasta la más mínima sospecha acerca de mí. Tal vez ahora solo se reían, pero en un futuro no puedo decir cómo me perjudicará el que sepan la más pequeña información. Tomé la mano del chico y la sostuve con fuerza para después moverla hacia abajo, en donde le arrebaté mi cuaderno de su mano. El chico sonrió como si esperara que actuara así, para poder tener una razón justificada para atacarme. ¿Qué diablos haces? Eso dolió. Al momento que dijo eso me intentó empujar, pero a diferencia de antes su mano fue arrojada con más fuerza a mi pecho, desafortunadamente para él, esta vez apenas me moví de mi lugar cuando me golpeó. Pareciendo que esto le molestó, intentó empujarme incluso con más fuerza una segunda vez. Pero antes que su mano chocara contra mí, yo levanté mi propia mano con más rapidez, y fue mi movimiento el único que causó un efecto en el otro lado. Con mi empuje el chico perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, sentándose de nueva cuenta en su asiento. Así su silla se desplazó rápidamente con él sentado en ella, por la fuerza con la que cayó sobre la silla terminó deslizándose varios metros sobre el suelo, y el rostro del chico se mostró sumamente sorprendido por lo que acababa de pasar. Yo sin mirarlo limpié mi cuaderno con mi mano para proceder después a sentarme en mi asiento. Murmullos de mis compañeros de clase llegaron a mis oídos después, pero el profesor acabó con ellos en el momento que aclaró su garganta. Bueno, todos miren al frente, es momento de empezar la clase. Varios de mis compañeros aún mantenían su mirada sobre mí a pesar de que la clase ya había empezado, y yo no terminaba de entender la razón. Mientras luchaba por mantenerme despierto, una voz llegó a mí de un asiento cercano al mío. Así que ahora también puedes hacer eso con tu quirk de mierda. Era Kachan, ¿pero a qué se refiere? Tratando de pensar, pude entender más murmullos a mis alrededores. Lo empujó fácilmente a pesar de que es el tipo más grande de esta clase. Pero no se ve tan fuerte, ¿ha estado entrenando? Idiota, por más que entrenes no puedes empujar así a alguien que pesa más del doble que tú. Tardé en entender, pero al final lo hice. En mi afán de querer ocultar el sistema, terminé mostrando más fuerza de lo normal, debido a la falta de sueño tampoco pude pensar de la mejor manera. Mira el chico que empuje antes, no me miraba con odio, su cara mostraba incredulidad, supongo que los tipos grandes como él no están acostumbrados a ser arrojados de esa manera. Ya no podía cambiar lo que hice, pero tal vez deba disculparme más tarde. Tenía suerte que el profesor no haya hecho de esto un problema más grande.
Bostecé con cansancio y terminé quedándome dormido durante el primer período antes de darme cuenta. Sin que Midoriya y Zuko lo supiera, el mundo se estaba moviendo, y sus pilares temblaban, con ello un destino incierto estaba por emerger de un mundo que perdió su curso original. Las almas que se movieron de manera inesperada provocarán cambios irreversibles. Un ejemplo de ello era bajo cierto pequeño túnel en la ciudad, un joven de cabello anaranjado claro caminaba mientras comía la comida que compró en un puesto callejero. Cuando llegó a la mitad del túnel, este se detuvo con su vista al frente, sin que aparentemente se diera cuenta una gran masa de líquido verdoso emergió de las rendijas de la alcantarilla en el suelo. El joven se giró lentamente y vio a la masa de lodo que ahora era tan alta que llegaba al techo del túnel. Eres jodidamente asqueroso. El joven de cabello anaranjado dijo sin sentirse amenazado por el villano frente a él. Apestas, vete al infierno. En el momento que el villano estaba por decir algo, el joven apuntó su mano a su cuerpo hecho de lodo, entonces una explosión de fuego de gran magnitud salió disparada desde el centro hasta el otro extremo del túnel. El fuego se escapó del pequeño túnel cuando el techo se destruyó y llegó mucho más allá de este recorriendo gran parte de la calle. Lo que quedó después de eso no fue más que escombros en llamas, el villano de lodo había sido reducido a nada con el poderoso fuego del joven. No traigas tu olor a mierda a mí justo cuando estoy comiendo. El joven tiró al suelo el plato de comida que estaba cubierto de tierra y humo. Primero ese anciano imbécil, y ahora esto. Hoy está siendo un día de mierda. Justo cuando se estaba alejando del lugar en llamas, el chico vio aparecer algo familiar frente a él. Oh, cierto, el evento empezaba hoy. Las condiciones para completarlo eran, veamos. De nuevo esto, ya estoy empezando a aburrirme de estos. Viendo una pantalla flotante que solo era visible para él en este momento, el joven empezó a murmurar. Esos tipos seguramente van a quererlo hacer como unos maricas huyendo y escondiéndose. Es mejor acabar de una vez para conseguir las recompensas más importantes. Es tan fácil pero ellos siempre se van por el camino complicado. Porque diablos tengo que hacer lo que dicen. Ya estoy harto, a este paso terminaremos siendo superados como clan aún conmigo dentro. Él empezó a tirar lentamente de su cabello con frustración. Este evento puedo hacerlo yo solo, y aún así se la pasan restringiendo mis movimientos, ahora incluso me prohíben también las misiones diarias. Entonces ¿para qué carajo obtuve este sistema de mierda? Soltó su cabello, y llevó su mano a su pecho en donde dentro de su ropa, sacó un collar el cual sostuvo con delicadeza dentro de su mano. Eso es. No tengo que hacer un carajo de lo que ellos dicen, yo soy el más fuerte de ellos. No, soy el más fuerte del mundo. Con sus ojos cerrados como si estuviera rezando a un dios, el joven comenzó a respirar violentamente. Sí, que se vayan al carajo todos. Haré lo que quiera, no necesito justificar nada de lo que hago mientras sea el más fuerte. ¿Verdad, madre? El joven mostró una expresión de éxtasis a la vez que su boca se abría y se cerraba continuamente tratando de agarrar aire. Solo, necesito actuar rápido. Irme de aquí. Después de pasar un par de segundos para calmarse, él hizo aparecer una máscara de la nada, la cual se puso en su cara inmediatamente. Con un rostro sin expresión que se podía ver bajo la máscara, él empezó a caminar. En esta escena de destrucción, él pisaba tranquilamente entre el fuego ocasionado por él mismo. Y al momento siguiente el joven se desvaneció en el aire de un segundo a otro. No mucho después de que aquel joven se fuera, un hombre que superaba los 2 metros de altura cayó del cielo, con una sonrisa confiable en su rostro, observó la escena de destrucción a su alrededor. ¿Qué pasó aquí? Fuego. Este patrón, no me digas que esto es acaso. Este hombre era All Might, el héroe número 1, hasta hace un momento se encontraba persiguiendo al villano de lodo que fue asesinado justo antes por aquel joven de cabello anaranjado. Demonio de fuego, este asesino puede que esté en los alrededores. No hay restos de personas cerca, suponiendo que es él, entonces ¿por qué ocasionó esta explosión? Si bien hay muchos quirks de fuego, no está mal ser precavidos. Como era de esperar, All Might sabía acerca del llamado por la gente, demonio de fuego, el cual era conocido por ser un asesino a sangre fría que mataba a sus víctimas quemándolas vivas, se había hecho especialmente famoso en las últimas semanas, y una gran cantidad de héroes estaban preparados para darle captura.
Si realmente es él, tengo que darle prioridad, no puedo perder el tiempo, tendré que dejarle el trabajo de buscar al ladrón a otro héroe que esté cerca. All Might estaba motivado porque el demonio de fuego era un problema en el que pensaba bastante en los últimos días, su número de víctimas era grande, y lo peor de todo era que no se sabía casi nada de él. Pero frente a All Might existía una posibilidad para por fin encontrarlo. Por ello, como símbolo de la paz, no podía ignorar a tal criminal. Eso era lo que pensaba, pero, cuando se preparaba para saltar e irse, un repentino dolor lo azotó en su costado, era una vieja herida que le impedía usar como en antaño todo su poder. Viendo que no había nadie en los alrededores aún, este se transformó en medio de humo en un hombre esquelético que no tenía ningún parecido con la figura confiable de hace un segundo. All Might, que era ahora un hombre frágil, tosió sangre en su mano, solo podía estar en su forma heroica por una pequeña parte del día, y su cuerpo ahora había llegado a su límite. Con impotencia apretó su puño que estaba cubierto de su propia sangre. Porque ahora de todos los momentos, si no puedo hacer nada tendré que avisar de esto al menos. All Might realmente quería participar y atrapar a tal asesino, pero no podía seguir sobreesforzándose. Con pesar sacó su teléfono para avisar de lo que había visto, esto era lo único que podía hacer ahora, y eso lo hizo sentir miserable como símbolo de la paz que era. Al mismo tiempo otra escena ocurría en un lugar alejado. Después de que las clases terminaran, Midoriya Izuku estaba de camino de vuelta a casa. No había conseguido disculparse con el chico al que empujó, cuando se acercó a él, este se alejó con miedo de Izuku como si viera un fantasma. En cambio fue aquel chico el que se disculpó con Izuku. Por otro lado, sus compañeros empezaron a teorizar que Izuku realmente sí tenía un quirk, y que por alguna razón había mentido al respecto. Por eso hoy Izuku por primera vez en mucho tiempo recibió miradas que no eran de hostilidad hacia él, en cambio fueron miradas que lo analizaban con duda y una pizca de temor las que lo vieron todo el día de hoy. Izuku no tuvo la oportunidad de decir su coartada acerca de que despertó un quirk a sus compañeros de clase, pero tampoco encontró la razón de hacerlo, solo estaría con ellos un año más, y desde ahora en adelante planeaba enfocarse en hacerse más fuerte, no tenía sentido tratar de entablar una amistad con ninguno de ellos a este punto. Pensando esto, el chico giró en la esquina usual, cuando al hacerlo se encontró con una imagen peculiar, una docena de sujetos estaban de pie en la parada de autobuses, algunos de ellos con tatuajes visibles y caras malhumoradas. Con solo verlos una persona normal los evitaría, de hecho las pocas personas que pasaban a su lado lo hacían bajando la mirada. Izuku pensó en hacer lo mismo, pero el problema era que esa era su parada de autobuses, por eso sin más remedio Izuku se paró en medio de los hombres para esperar su autobús. Cuando lo hizo por alguna razón el chico podía sentir sus miradas en su espalda, con sudor en su frente y los nervios recorriendo su cuerpo no se animó a verlos directamente. Con la mirada en el suelo el peliverde se percató de que uno de los sujetos parecía tener un arma bajo su cabeza. En ese momento una notificación del sistema llegó cuando el chico menos lo esperaba. Era una que avisaba que había una misión diaria en las cercanías. Mientras veía el contenido de la misión, se sorprendió porque la ubicación era exactamente en donde él estaba de pie. Midoriya-kun, tanto tiempo sin verte, ¿no extrañas a tu senpai? En el momento que Izuku se giró a la voz detrás de él, reconoció al dueño de un vistazo, era llamada Seiichi, su antiguo senpai y la persona que le hizo la vida difícil durante tanto tiempo. Porque yo vengo a devolver el favor de aquella vez, imbécil. Seiichi había sido cubierto por varios hombres a su alrededor, por eso Izuku no lo pudo ver hasta ahora. Llamada senpai, ¿de qué hablas? Izuku dijo con duda y nerviosismo. Izuku en el fondo esperó que en algún momento se encontraría con Seiichi de esta forma, ya sea por sus misiones diarias, en donde últimamente se tenía que enfrentar a grupos criminales, o por intención propia de Seiichi con el fin de cobrar venganza por la manera en la que terminaron las cosas la última vez que se vieron. Al final resultó ser una mezcla de ambas, y ahora Izuku tenía una misión diaria que le decía que derrotara a los yakuzas que su antiguo senpai trajo frente a él. Bastardo, tienes el descaro de hacerte el idiota. Si tú no hubieras aparecido esa vez, Reiko-chan estaría viva y a mi lado. Además, la forma en la que me trataste aquella noche, no pienses que lo he olvidado. Era una manera rebuscada de verlo, pero en cierto modo tenía sentido.
Si Izuku no la hubiera ayudado en ninguna de las dos ocasiones, era posible que Igarashi Reiko estuviera viva en este momento, incluso si gracias a eso ella hubiera llevado una vida dolorosa a partir de ello, solo sería dolor, y no la muerte. Ya que Seiichi la amaba, no la hubiera matado una vez estuviera con él, de esta manera Reiko no hubiera seguido tratando de buscar a su hermano, y como resultado no habría sido asesinada. De un modo retorcido las quejas de Yamada Seiichi tenían lógica desde su propio punto de vista. Era algo que Izuku no había pensado hasta ahora, y al darse cuenta le preocupó haber tomado la decisión correcta en aquel entonces. De nueva cuenta no estaba seguro de si su intervención fue lo mejor, pensó que a pesar de tener el sistema en sus manos no pudo llegar al mejor final posible. Si bien él ya había asimilado la muerte de Reiko, e incluso había llegado a una nueva determinación gracias a ese desafortunado hecho, no pudo evitar reflexionar acerca de un futuro diferente. ¿Qué es lo que realmente hubiera querido Igarashi-san que pasara? Fue lo que pensó Izuku. Para su desdicha no la pudo conocer bien en vida para llegar a una respuesta. Los humanos eran seres inteligentes para bien o para mal, y la inteligencia lleva a ser consciente de tus acciones, por ende de tus errores también. Él mismo dijo que no viviría en el pasado, y Katsuki también le advirtió que se hiciera responsable de sus acciones, pero en el momento de la verdad, vivir con esa determinación, eso era más difícil de lo que parecía. Más aún cuando la vida de un humano se perdió por en medio. Aprovechando que el joven peliverde estaba perdido en sus propios pensamientos, uno de los hombres que estaba más cerca de Izuku lo golpeó en el rostro. No fue cualquier golpe, el hombre usó su quirk para cubrir su puño en roca, y con la potencia del golpe Izuku salió disparado desde el suelo hasta el otro lado de la calle. El cerebro del chico se sacudió, pero eso le sirvió para volver a la realidad, entendió que tenía que completar esta misión antes que cualquier cosa. Se puso de pie cuando escuchó los pasos de los hombres viniendo detrás de él. Devuélveme a Reiko-chan, hijo de perra. Seiichi gritó corriendo junto a los hombres a su lado. Izuku sacó su lanza de su inventario para prepararse, sabía que esta vez tendría que ir con todo lo que tenía. Era verdad al final, tiene un quirk en donde guarda objetos, no lo maten, déjenlo vivo, ese quirk es útil. Uno de los hombres dijo. Estos sabían del falso quirk de Izuku gracias a Seiichi, quien vio al peliverde varias veces usar el sistema. Malinterpretando esto, Seiichi les dijo a sus superiores que Izuku despertó un quirk de almacenamiento. Por eso ellos querían este supuesto quirk a todo costo para usarlo, eso era debido a que un quirk en donde guardar objetos era sumamente útil, porque gracias a ello podías pasar todo tipo de chequeos sin preocuparte de levantar sospechas. Esa fue la razón por la que se les ordenó y permitió a estos hombres seguir a Seiichi en su pequeño capricho vengativo. Izuku se puso en guardia esperando a los hombres, tenía confianza en su fuerza actual, gracias a la lanza su fuerza y agilidad base ahora eran más grandes, haciendo que los porcentajes añadidos de sus habilidades aumenten incluso más sus estadísticas. El primer hombre llegó, e Izuku se acercó a él para golpearlo con su lanza, los golpes llegaron tan rápido que el hombre no pudo reaccionar, como resultado el hombre cayó inconsciente al suelo. El segundo hombre se acercó a Izuku, pero cuando el peliverde lo intentó golpear, fue detenido por una barrera semitransparente gracias al quirk del sujeto. Izuku intentó retirarse, pero una bala le rozó su cabeza, este saltó lejos, pero sin demorar más balas vinieron, e Izuku se estaba moviendo bajo presión de que en cualquier momento podrían darle. El peliverde usó un auto para cubrirse de las balas, por más que quiso quedarse ahí para calmarse, más hombres rodearon el auto para sacarlo de su escondite. El sujeto que lo golpeó antes con su puño de piedra lo intentó golpear, pero Izuku bloqueó su ataque con su lanza. Aprovechando que el peliverde estaba en una posición incómoda, uno de los compañeros del hombre con puños de piedra puso su mano sobre el auto para usar su quirk, y la puerta de este se deformó para hacer una punta afilada que amenazó con apuñalar a Izuku. Por suerte el joven peliverde se movió a tiempo y solo salió con un corte por la punta de metal deformado. ¡Demonios! Izuku dijo cuando se dio cuenta que salió del alcance de la cobertura del auto, y ahora nuevamente estaba a la vista, en donde comenzaron a dispararle otra vez. Por si no fuera poco, más sujetos que antes se acercaban a él para atacarlo a corta distancia. No podía usar hilo de luz debido a la distancia que los separaba de los hombres con armas. Solo podía confiar en sus otras habilidades. Usando la habilidad impulso que mejoraba su agilidad se las arregló para esquivar las balas de los hombres, esto solo era posible porque predecía la trayectoria de las balas en base a donde el cañón de las armas apuntaba. Después de tantos disparos, los civiles de alrededor huyeron mientras pedían ayuda a los héroes.
Cierto, solo tengo que aguantar hasta que los héroes lleguen, deben haber cerca patrullando. Izuku pensó a la vez que noqueó al hombre con puños de roca usando su habilidad golpe contundente. El peliverde no esperó que sus oponentes fueran tan problemáticos, temía incluso si podría salir vivo. Hasta ahora se había enfrentado a novatos, que dependían de sus armas de fuego. Los sujetos de ahora incluso usaban una formación, en donde tenían personas con quirks ofensivos en la delantera, y las personas con armas en la retaguardia. Y parecían saber acerca de que Izuku podía aumentar su fuerza y velocidad, esto fue gracias a Seiichi quien les avisó de antemano. Era la primera vez que Izuku peleaba con tantas personas a la vez, en donde no contara con el factor sorpresa. Su vida había bajado alrededor de un 20%, y solo contaba con un par de pociones de rango principiante para curarse, siendo esta la única manera de recuperar vida en el sistema. Viera por donde se le viera, Izuku estaba en una situación demasiado difícil. Fue en aquel momento que recibió daño 2 veces seguidas, mientras esquivaba los ataques de todas direcciones. El primero fue gracias a una bala que rozó su pierna, y el segundo cuando el hombre que controla el metal lo apuñaló en el abdomen con el metal de un poste de luz. Izuku se sintió aliviado cuando se dio cuenta que los cortes no eran profundos. Por fin tuvo un momento de respirar cuando los hombres de la retaguardia estaban recargando sus armas. ¿Por qué los héroes se están tardando tanto? Izuku habló a la vez que trató de recuperar el aliento. ¿Qué demonios fue eso? Una explosión de gran tamaño se escuchó en las cercanías, las enormes llamas se pudieron ver por un momento por encima de los edificios lejanos como un paisaje del desastre. Los gritos de personas pudieron llegar hasta donde Izuku se encontraba, haciendo que una sensación helada se esparciera por su cuerpo. Puede ser que los héroes estén lidiando con algo grande en las cercanías y por eso no pueden venir. Si es así, tendré que acabar con esto por mi cuenta y después ir a ver. Izuku pensó mientras se preparaba para atacar nuevamente. Sus oponentes se alegraron que los héroes tuvieran las manos llenas, y apuntaron sus armas al peliverde otra vez. Al mismo tiempo en la zona del desastre, un chico de cabello rubio cenizo estaba de pie entre las llamas infernales que atacaron repentinamente la ciudad. Ante los ojos de Bakugou Katsuki, una imagen devastadora se expandía como una pesadilla. Varios cadáveres de personas se esparcían sobre el suelo quemándose, y las personas que quedaban vivas pedían ayuda como lamentos de almas perdidas en el infierno. Katsuki aún no podía procesar lo que sucedió, hasta hace un momento estaba con sus compañeros de clase, y ahora se encontraba en este mar de fuego. Corriendo sin ver más allá de las llamas carmesí, no encontraba a sus compañeros de clase, y los llantos de personas perforaban sus oídos como el castigo del demonio. Este lugar podría describirse como el infierno mismo. Katsuki pensó en salir rápidamente de aquí, pero las interminables llamas frenaban su paso, y no solamente eso, el fuego parecía expandirse cada vez más con cada explosión de llamas que ocurría a lo lejos no importa por dónde se le viera, esto se trataba de un ataque intencional de un villano, uno demasiado sádico. Incluso para este mundo en donde los villanos eran algo común, este de ahora se escapaba de cualquier estándar moral. Katsuki supo de quién se podía tratar, recientemente el nombre Demonio de Fuego, se había hecho conocido en internet y noticias por ser un asesino misterioso. Si el bastardo que hizo esto es lo suficientemente despiadado como para matar tantas personas de esta manera, entonces merece morir. Katsuki pensó mientras veía los locales quemados a su alrededor y personas pidiendo ayuda. Los héroes deberían estar en camino, pero él mismo como un aspirante a héroe tenía una espina en su corazón de que no podía quedarse de brazos cruzados, si no hacía nada cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que lo diferenciaba del asesino que estaba provocando esto. El rescate no era lo suyo ni tampoco aspiraba a ser ese tipo de héroe, eso era porque conocía sus propios límites, su quirk no servía de mucho en estas situaciones, pero en este momento era el único que podía hacer algo. Katsuki corrió hasta donde un hombre e intentó levantar un pedazo de escombro de su brazo aplastado, pero, al ver que no tenía la fuerza suficiente usó su quirk para romper el escombro con una explosión, el hombre se liberó, y sin perder el tiempo Katsuki corrió hasta otras personas en donde repitió el mismo método. Las personas le agradecieron, pero el joven no se detuvo a recibir su gratitud y siguió adelante. Corriendo de un lado a otro los segundos pasaron, y conforme más se adentraba Katsuki se dio cuenta que la destrucción no se limitó al lugar donde él estaba, el fuego llegó hasta varias calles alejadas.
El joven llegó hasta el punto que parecía ser el lugar de inicio de la primera explosión. Allí los edificios habían sido borrados del mapa, y sonidos de continuas explosiones se hicieron presentes como el sonido de una batalla ocurriendo. En este lugar ya no se escuchaban los gritos ni llantos de las personas, daba la impresión que no quedaba nadie vivo. Katsuki dudó en seguir adelante en donde la batalla daba lugar. No podía ver lo que ocurría porque las llamas eran tan altas que no se podía ver a través de ellas. Cuando estaba por dar media vuelta e irse, un llanto ahogado llegó a sus oídos. Ahí en medio de escombros una niña pequeña que no superaba los 8 años, estaba con sus manos sobre su boca intentando contener su llanto debido a que su pierna se encontraba atravesada por balas de metal. Katsuki encontró su mirada con los ojos llorosos de la niña, pero esta no emitió ningún sonido ni siquiera para pedir ayuda. Antes que se diera cuenta, Katsuki corrió con la niña para intentar ayudarla. Duele, duele mucho, duele. La niña habló por fin cuando Katsuki estuvo a su lado. Mamá, dijo que no hiciera ruido, que volvería, pero no lo hizo, dijo que no hiciera ruido, por eso no. La voz de la niña se rompió, pero aún así trató de guardar silencio, tapando su propia boca con fuerza. Mierda, está bien, solo no llores, cállate por un momento. Maldición, ¿qué hago ahora con esto? Katsuki no sabía cómo tratar la pierna de la niña, lo único que sabía era que si le quitaba las varas de metal, podrían terminar causándole una hemorragia peor. Esta niña, ¿qué tipo de fuerza de voluntad tiene para no llorar en esta situación? Para empezar, porque su mamá le dijo que no hiciera ruido, era mejor que pidiera ayuda. Mientras Katsuki analizaba la situación, detrás de él en la calle principal desde donde antes vio a la niña, 2 héroes cayeron desde el aire. Los dos rodaron hasta que chocaron contra escombros. Katsuki, confundido, trató de asomar su cabeza en dirección desde donde los héroes salieron volando. Ahí, de entre los llantos lejanos de personas y el ruido apacible de las llamas, el sonido de pasos lentos surgieron como el son del martillo del juez que decidirá su destino. De entre las enormes llamas, la figura de un hombre apareció, llevando un traje con corbata y una máscara que cubría su rostro. Este hombre de cabello anaranjado se paró en medio de la calle de forma imponente. Desde hoy yo seré aquel que reconocerán como sinónimo de poder supremo. Humanos mediocres. La niña tembló al escuchar la voz del hombre enmascarado, y cuando estaba por gritar, Katsuki tapó su boca. ¿Esta niña acaso reconoció la voz de este sujeto? No, ya entiendo, él es la razón de por qué su mamá le dijo que guardara silencio. Katsuki dijo en su mente. No me gusta ensuciarme las manos, pero si esto es lo que hace falta para que entiendan y reconozcan mi lugar en este mundo. El hombre con máscara extendió su mano a los héroes que se estaban poniendo de pie, entonces el cuerpo de los héroes empezó a contraerse sobre sí mismo. Al momento siguiente todo su cuerpo fue consumido por una brecha en el espacio que había aparecido sobre ellos. Entonces, desaparezcan por mi beneficio. Sin dejar nada de los héroes, lo único que quedó como prueba de que estuvieron hace un segundo allí, fue las gotas de sangre sobre el suelo. ¿Qué clase de quirk es ese? Si ese es el demonio de fuego, no debería ser su quirk relacionado con el maldito fuego, entonces ¿acaso este es otro puto villano? Katsuki pensó viendo al hombre en medio de la calle. Esto no es suficiente, ¿verdad, mamá? Mi nombre necesita ser recordado por todos. El joven hombre alzó su mano al cielo, y una brecha en el espacio más grande que la que consumió a los héroes antes apareció. La brecha, que era similar a un agujero negro, empezó a tragar los escombros y todo a su alrededor sin dejar nada a su paso. Este sujeto está demente, ¿qué demonios puedo hacer contra él en esta situación? El cuerpo de Katsuki era atraído hacia la brecha como si esta fuera un huracán. El rubio se aferró a los escombros más grandes mientras sostenía a la niña en uno de sus brazos. Ya no podía huir, y a este paso sería consumido por la brecha. Su última esperanza era enfrentarse directamente contra el hombre enmascarado, pero tampoco podía abandonar a la niña en sus brazos. Con cada segundo que transcurría la presión de la brecha se volvía más fuerte, y con ello el brazo de Katsuki con el que se agarraba de los escombros empezaba a ceder. Mierda, como si fuera a morir por algo así. Reafirmando su determinación, Katsuki se agarró con más fuerza. A la vez que no despegaba sus ojos de aquella brecha en el espacio que amenazaba su vida, vio cómo ésta comenzó a tragar los cadáveres de varias personas que fueron atraídos hacia ella. Estos eran borrados de la existencia sin dejar nada detrás, como si sus vidas no hubieran tenido importancia. Mamá.
La voz de la niña se escapó al ver el cuerpo de una mujer siendo devorado por la enorme brecha. Entendiendo lo que acababa de pasar, Katsuki cubrió con más fuerza la boca de la niña, para impedir que su llanto se escuchara. La mano de Katsuki se humedeció con las lágrimas de la niña, mientras que ésta trató de quitar la mano sobre su boca para poder llorar por su madre. Katsuki, con una furia creciente dentro de él debido a su impotencia en esta situación, miró al cielo en donde un espectáculo de pedazos de edificios, autos, y objetos de todo tipo flotaban atraídos por la brecha creada por el hombre enmascarado. Mirando al cielo se percató de una pequeña figura en movimiento saltando entre los objetos flotantes. Era un hombre mayor, su cabello blanco y arrugas en su cara lo delataba. El anciano llevaba un traje formal al igual que el hombre enmascarado. Cualquiera pensaría que se trataba de un anciano oficinista ordinario, si no fuera porque este se movía a una velocidad absurda y llevaba una espada en su cintura. El anciano, al caer al suelo desde una gran altura, creó un cráter en el suelo justo al lado del hombre enmascarado. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo, mocoso? Un tono irritado salió de aquel anciano al hablarle el hombre con máscara. Como si tuviera que darte explicaciones, anciano de mierda. Claro, no tienes por qué, si no fuera porque estás involucrando a todos en tu capricho de mierda. ¿Y eso qué? Me importa un carajo si se sabe de eso. Al final solo las personas bendecidas lo tenemos. Si se sabe, no podremos seguir haciendo misiones y eventos normalmente, y así no podrás seguir mejorando tu equipamiento. No serás reconocido por tu querida mami de esta manera. El anciano dijo con burla al final, y ante esto el hombre enmascarado disparó una bola de fuego con su mano libre a gran velocidad mientras aún seguía usando la brecha de destrucción encima suyo. Pero esto fue en vano. El anciano destruyó la bola de fuego con su espada tan rápido que no se pudo ver ni cómo la desenvainó. Como siempre te alteras cuando mencionan a esa supuesta madre tuya, eres un niño malcriado al final, no puedes pensar racionalmente incluso cuando es para tu beneficio. El anciano dijo, y a pesar que el rostro del hombre enmascarado no era visible podías decir que estaba furioso. Solo tengo que matar a todos los que se opongan a mí. Buena suerte cuando los héroes de todo el mundo estén detrás de ti, mocoso. O mejor aún, suerte con All Might. El hombre enmascarado guardó silencio. Te pregunto, ¿estás seguro 100% de ganarle a ese tipo? Después de pensarlo, el hombre con máscara bajó su mano para deshacerse de la brecha en el espacio que él mismo creó. Al parar la brecha, la presión dejó el cuerpo de Katsuki, que veía en silencio toda la escena. Solo seguiré con ustedes hasta entonces. Eso está bien para mí, vámonos ya. No, antes me falta solo una muerte más para completar el evento. Qué obstinado eres a veces, podemos hacerlo después. Pero ciertamente ya no tiene importancia si lo hacemos ahora después de tantas muertes. Pero ¿dónde encontramos a la última cerca de aquí? Si es así, permíteme hacerlo. El anciano desenvainó su espada, y repentinamente se movió a gran velocidad. Cuando menos lo esperó Katsuki, el anciano estaba frente a él. Con la adrenalina al máximo, Katsuki creó una enorme explosión al frente del anciano para después saltar lejos junto a la niña en sus brazos, la cual no podía caminar. ¿Qué diablos pasa con esa velocidad? En un parpadeo estaba frente a mí. ¿Su quirk es de velocidad acaso? En estas putas condiciones no puedo ganar, lo único que puedo hacer es huir. Katsuki pensó, pero su explosión les ganó menos tiempo de lo esperado. Cuando el anciano, con el solo agitar de su espada, desvaneció el humo y el polvo creado por la explosión, que había sido creada como distracción. Con su corazón al máximo, Katsuki decidió que en este momento era un todo o nada. Él conocía mejor que nadie sus habilidades y sabía que no tenía oportunidad. Dejó a la niña en un lugar seguro, y corrió en dirección al anciano, el cual no se había movido en absoluto, como si supiera que era Katsuki quien se acercaría a él. Impulsado con sus explosiones más rápido que nunca, alcanzó al anciano. Pero, cuando estaba por golpearlo con una doble explosión de sus dos manos, la espada del anciano se movió más rápido de lo que alguna vez Katsuki pensó que alguien sería capaz de moverse. Con el destello del filo de la espada bajo la luz del sol, la punta de los dedos de Katsuki fueron cortados en un parpadeo. Al instante siguiente el resto de sus dedos, seguido por sus manos, y por último sus brazos, todos rebañados en diminutos trozos. Katsuki bajó la mirada solo para entender lo que había pasado, pero el anciano no se detuvo. Una vez más agitó su espada, pero esta vez apuntando a los pies del rubio, cortando docenas de veces en un instante. La mitad inferior de Katsuki fue reducido a pequeños trozos del tamaño de una moneda, al igual que sus brazos.
Mientras Katsuki veía su vida pasar frente a él, a la vez que lo que quedaba de su cuerpo caía en el aire, sus ojos se encontraron con el rostro sonriente del anciano, antes que este balanceara su espada una última vez para cortar la cabeza de Katsuki y separarla de su torso sin vida. Su conciencia se desvaneció en un instante tan largo como en el segundo que fue cortado, su mundo se volvió oscuro, pero cuando esperó ser recibido por la infinita nada. Este abrió nuevamente sus ojos, estaba en el mismo lugar que antes, a mitad de camino antes de atacar al anciano. Con sudor frío recorriendo cada rincón de su cuerpo, cayó de rodillas sin entender lo que acababa de experimentar. Da miedo experimentar la muerte, ¿no es así, niño? El anciano pasó al lado suyo sin mirarlo. Eso que viste es lo que hubiera pasado si hubieras seguido adelante con tu ataque inútil. Con una risa burlona y dándole la espalda a Katsuki, el anciano se acercó a la niña herida. Tú serás la última muerte del evento. Alzando su espada en el aire, se preparó para atacar, mientras que la niña volvió a tapar su boca para contener su miedo. Te quejas de mí, pero eres peor. Solo la matas a ella para ver sufrir al chico, ¿verdad? El hombre con máscara gritó desde la distancia. El anciano no contestó, pero una sonrisa de oreja a oreja se mostró en su rostro cuando se giró a ver a Katsuki en el suelo. Tú, anciano hijo de puta, te mataré. Katsuki gritó con rabia, lo que solo hizo que el anciano sonriera más. Un humano promedio no sería capaz de recuperarse fácilmente después de haber visto su propia muerte, pero Katsuki no era alguien promedio. En su mente, más allá de la situación actual, estaba un chico de cabello peliverde que le molestaba más que nada en el mundo, ese mismo que no era más que un chico endeble hasta hace poco, ahora era alguien que se estaba haciendo más y más fuerte a un ritmo espeluznante. Esa misma mañana empujó como si nada a un chico que pesaba más del doble que él mismo. Katsuki, quien no quiere perder contra alguien como Izuku, se está esforzando más allá de sus límites. Pero a pesar de sus esfuerzos tuvo que admitir la derrota en su interior porque ahora estaba haciendo algo que él mismo criticó hace tiempo, estaba corriendo sin pensar al peligro. No quería reconocer el método de Izuku, porque eso implicaría su derrota como el héroe que él mismo aspiraba a ser, pero también, si no hacía nada en este momento, eso sería el mayor fracaso que podría tener como héroe y ser humano. Katsuki no tuvo que tomar una decisión, su cuerpo lo hizo por él hace tiempo. Sus piernas se habían movido por su cuenta hacia la niña que estaba por ser asesinada. Tener que seguir el ejemplo de ese idiota que tiene una visión infantil del mundo para hacer algo en esta situación. Esto es una mierda. Esta fue la mayor humillación que Katsuki pudo recibir por parte de Izuku. Katsuki aumentó su velocidad con una enorme explosión con la que alcanzó a llegar en donde aquel anciano y la niña. Usando su propio cuerpo como protección, Katsuki le dio la espalda al anciano que amenazaba con partirlo a la mitad mientras protegía a la niña herida. El anciano no detuvo su ataque, este final le pareció más interesante que lo que tenía planeado originalmente. Justo cuando la espada estaba por llegar y cortarlo, el sonido atronador de un golpe llegó en vez del dolor que esperaba recibir. Cuando Katsuki se giró, se dio cuenta que el anciano ya no estaba en su lugar, la figura confiable que vio en televisión tantas veces estaba ahí. El poderoso All Might hacía acto de presencia, dándole un fuerte golpe al anciano de la espada, el cual salió volando. No hay de qué preocuparse, todo estará bien, joven, ¿por qué? Porque yo estoy aquí. All Might dijo su lema usual, pero fue en un tono tan calmado que hizo que los dos sujetos frente a él se dieran cuenta que el héroe número 1 estaba furioso. All Might apareció. Esto está bien igualmente, solo tengo que matarlo aquí. ¿De qué carajos hablas, mocoso? No tenemos oportunidad, sácanos ya de aquí. El anciano que recibió el golpe directo de All Might estaba sujetándose la cara haciendo muecas de dolor con sangre saliendo de su nariz y boca. No, esto es perfecto, por fin le enseñaré al mundo la fuerza con la que fui bendecido. Mientras ambos susurraban entre sí, el hombre enmascarado creó 2 bolas de fuego, una en cada mano, y vio con intención asesina a All Might. Oye, All Might, ese tipo es quien provocó todo esto, su quirk es extraño, por alguna razón también puede crear una especie de agujeros negros. Además ese fuego de ahora, es posible que él sea en realidad el demonio ese, del que hablan en las noticias. Katsuki dijo al héroe número 1, mientras este le estaba dando la espalda. Lo sé, joven, gracias por aguantar hasta ahora. Y no dejaré que él huya aunque sea lo último que haga, después averiguaremos su identidad real.
Por alguna razón la presencia de All Might se sentía más frágil de lo que Katsuki recordaba ver cuando era niño, pero aún así no pudo evitar sentir confianza, como si realmente todo estaría bien desde que él estaba aquí. Katsuki, quien aspiraba a superar esta figura confiable, tendría que aprender de esta experiencia. Ven a mi All Might, te mostraré la culmine del poder humano. El hombre enmascarado gritó con provocación. Pero antes que lo supiera, el enorme puño de All Might impactó en su estómago, con tal potencia que levantó un huracán de aire a su alrededor. All Might, quien estaba enojado, no midió tanto su fuerza, pero aún así se sorprendió al ver que el hombre con máscara recibió menos daño del que esperó. Al saber esto, All Might empezó a atacar con más fuerza. La siguiente vez, lo golpeó múltiples veces en el aire sin darle tiempo a recuperarse. Mientras ambos iban en pleno vuelo, el hombre enmascarado chocaba contra escombros y restos de edificios. Este tipo es más duro de lo que pensé, porque tiene tanta resistencia. Pero si ese es el caso, solo tengo que golpear con más fuerza la siguiente vez hasta que termine cediendo. All Might dijo en su mente. Cuando el hombre con máscara aterrizó por fin en el suelo después de recibir varios golpes, él se mostró enfurecido, creando 2 bolas de fuego. Se las arrojó a All Might, quien estaba cayendo desde el cielo a punto de golpearlo otra vez. Las bolas de fuego fueron destruidas por All Might con suma facilidad, solo golpeándolas antes de que éstas lo impactaran. Con incredulidad bajo su máscara, el joven hombre preparó otro ataque con rapidez. Al mismo tiempo que esto sucedía, el anciano que se quedó atrás no tuvo intención de luchar más, lo único que quería era huir, por eso pensó en ayudar a su compañero en su pelea, debido a que este era su boleto de huida. Con eso en mente desenvainó su espada otra vez con intención asesina. Pero cuando estaba por ir en dirección a su compañero enmascarado, varios héroes llegaron para interponerse en su camino. Los héroes, quienes ya estaban en alerta por la advertencia de un posible villano en los alrededores, no tardaron en traer refuerzos al ver que había más problemas de lo esperado. Háganse un lado, mocosos. El anciano cargó adelante con su espada, y cortó el brazo de uno de los héroes. Justo en el momento que estaba por cortar el cuello también, aquel anciano fue golpeado por un héroe de grandes puños, y con una coordinación perfecta, una enorme heroína lo pateó en el aire para alejarlo. Sin dejar pestañear al anciano, este fue sometido en el aire por un héroe que extendió sus brazos como raíces de árboles. Estas se enredaron a su alrededor frenando sus movimientos. Los héroes, que simplemente pensaron que ya habían acabado con su trabajo, se sintieron nerviosos al ver la actitud tranquila del anciano, a pesar de estar aparentemente sometido. No quería mostrar más habilidades de lo que ese mocoso ya hizo, pero si no hay de otra. El anciano dijo lo suficientemente bajo para que nadie lo escuchara. En el momento que este estaba emitiendo una aura oscura, una columna de fuego se levantó a la distancia, tan grande como un rascacielos. Ese maldito, si usa su mana así no podremos salir de aquí. Mientras tanto, en el lugar en donde apareció la columna de fuego, Texas Smash. El hombre enmascarado que lanzó tal devastador ataque de fuego al cielo, no lo pudo creer cuando su objetivo, el símbolo de la paz, no solo destruyó su ataque con la presión generada por su golpe, sino que también con el mismo impulso logró golpearlo a él otra vez. Pero a diferencia de las anteriores veces, esta fue mucho más potente. Era la primera vez para él que recibía tal cantidad de dolor. La fuerza del puño de All Might fue tal que elevó al cielo azul el cuerpo del hombre enmascarado, a cientos de metros del suelo, el mismo hombre que destruyó tal cantidad de edificios y ocasionó un gran desastre con facilidad, fue mandado al cielo como algo insignificante. Cuando abrió los ojos nuevamente en el aire, se encontró con las nubes a cierta distancia de él. Espera, no estaba soleado hace unos segundos, entonces ¿por qué ahora parece que va a llover? Cuando el hombre con máscara intentó mirar al suelo, se encontró con la vista de All Might en medio del aire a un lado suyo, preparándose para golpearlo una vez más. Fue entonces que encontró la respuesta a su pregunta de antes. No jodas, este tipo con solo la fuerza de su puño, cambió el clima. Fue lo que pensó cuando recibió el devastador golpe de All Might. California Smash. Con una potencia incluso mayor que con la que lo mandó al cielo, el hombre enmascarado descendió al suelo. Cayendo como un meteorito, su cuerpo chocó contra escombros, creando un enorme cráter en medio de la ciudad. El anciano, quien rápidamente se liberó solo con fuerza bruta de las raíces que lo inmovilizaron, corrió al cráter para ver a su compañero caído, pero antes que este llegara, el hombre con máscara se levantó del cráter con extrema rapidez, pero también tambaleándose.
Parte de su ropa estaba hecha trizas, y pedazos de su máscara se habían caído, revelando con más claridad algunas partes de su cara. Nos largamos ya. Me encargaré de ese tipo en otra ocasión. El hombre enmascarado habló con pánico en su voz, por más que quisiera aparentar hacerse el duro, su cuerpo estaba tan lastimado como su orgullo. A una abrumadora velocidad alcanzó el cuerpo del anciano y lo tocó con su mano sin perder un segundo, al instante siguiente sus cuerpos se desvanecieron juntos en un destello de luz. Los héroes quienes intentaron seguirlos se detuvieron abruptamente a mitad de camino al ver que ya era tarde. De repente ambos villanos habían ejercido una velocidad increíble que era difícil de seguir a simple vista, como si se hubieran estado conteniendo hasta ese momento, y por si fuera poco nadie esperó que tuvieran la habilidad de teletransportarse. Era el pensamiento que se esperaba de los habitantes de un mundo en donde por lo general las personas solo tienen una habilidad. Llegando exactamente un segundo tarde, All Might cayó del cielo justo donde los sujetos huyeron. Al darse cuenta de su lentitud, All Might golpeó el suelo con frustración. En ese momento casi pudo alcanzar a ambos villanos antes de que huyeran, pero él también se confió al pensar que ya tenía la batalla ganada. Su cuerpo ya estaba a su límite y tuvo que forzarse más de lo normal porque el demonio de fuego fue un oponente más resistente de lo que esperó. Con cada golpe tuvo que ser cuidadoso y dar más fuerza que en el anterior para calcular la potencia necesaria a usar para no matar a su oponente, pero también usar la suficiente como para dañarlo. Eso le hizo perder mucho tiempo de su forma heroica. Maldición. Al mismo tiempo que All Might habló con un hilo de sangre saliendo de su boca, una lluvia repentina llegó, empezando a apagar el fuego de los alrededores. Fue el momento en el que Katsuki fue capaz de ver la imagen del ídolo de su infancia en su momento patético. Y como si la lluvia fuera una señal para liberarse, la niña herida empezó a llorar a plenitud por fin. Una docena más de héroes, pero estos especializados en rescate llegaron no mucho después, siguiendo el sonido de la batalla de antes, así como el llanto de la niña. Los siguientes en llegar fueron rescatistas profesionales, médicos e incluso policías. Con ello Katsuki les entregó a la niña que había estado cuidando. Este incidente sería uno que quedaría en la historia y para documentarlo, los medios de comunicación también hicieron acto de presencia. La escena no podría ser descrita más que como un desastre, y en medio de eso All Might empezó a ser entrevistado por los reporteros que lo rodearon en círculo. La atmósfera era lúgubre, y Katsuki con una mirada seria no pudo dejar de ver a All Might con una apariencia débil, mientras él mismo recibía atención de enfermeros. Al lado de Katsuki también había un reportero haciéndole preguntas, pero el rubio lo ignoró en su mayoría. De esta manera este incidente desastroso terminó con un final trágico. Esto solo era el inicio de todo, pero las almas ya estaban tomando caminos diferentes al esperado. El eje del cambio estaba girando y ya no podía ser detenido. Punto de vista de Midoriya Izuku. Has recibido 600 puntos de experiencia. Has recibido 300 monedas de oro. De pie y con una respiración pesada, me encontraba sobre los cuerpos inconscientes de los hombres que intentaron secuestrarme por mi supuesto quirk. Alrededor mío varios autos estaban hechos pedazos, había agujeros en el piso y los casquillos de balas inundaban la calle. A pesar que salí victorioso, fue por un pequeño margen, sentí la muerte más cerca que nunca. Prueba de ello era mi cuerpo cubierto de heridas de todo tipo. La imagen de mí de pie al final de una pelea de esta manera parecía estar volviéndose algo habitual. No podía dejar que la confianza me controlara, por eso este incidente debería servirme como advertencia. Saqué de mi inventario 2 pociones de vigor de rango principiante, y las bebí. Apenas recuperó la mitad de vida, pero fue suficiente como para ser capaz de ser funcional otra vez. Llamé a la policía después de someter a todos estos sujetos en el piso. Por obvias razones no subí fotos a mi perfil como player, porque si estos tipos se encuentran con la publicación sabrán inmediatamente que yo soy ese player. Después de haber llamado a la policía me fui de ahí. Mi destino era la zona en llamas que podía ver a la distancia. Duré enfrentando más de lo que esperé a estos sujetos, y ahora las explosiones parecían haberse detenido. Corrí tan rápido como mi cuerpo herido me permitió, y después de varios minutos fui capaz de llegar a la zona de desastre. Lo primero que vi fueron edificios y locales quemados, seguidos por personas heridas siendo atendidas. Mientras más corría acercándome al centro, la escena de destrucción se fue haciendo más y más grave. Fui capaz de ver los primeros cuerpos cubiertos en mantas junto con rescatistas haciendo su trabajo.
Cuando por fin llegué al centro donde todo parece haber comenzado, catástrofe fue lo único que pude pensar. Había desde personas llorando por sus seres queridos, hasta personas con heridas de gravedad siendo llevadas en ambulancia según iban siendo encontradas entre los escombros. Los edificios fueron borrados del mapa y varios cráteres en el suelo indicaban que hubo una batalla aquí. Caminando lentamente observé todo esto con un profundo sentimiento de impotencia, sabía que incluso si hubiera estado aquí nada hubiera cambiado, pero fue ese mismo hecho lo que me hizo sentir miserable, no tenía aún la fuerza necesaria para hacer un cambio real en este momento. Pero me pregunto, si seré capaz de alcanzar esa fuerza algún día, o antes de eso el sistema se irá de mí. Su existencia no era segura, y yo que dependía de ello tampoco era estable, entonces está bien que sostenga el mundo en mis brazos a pesar que podría caer en cualquier momento. Hasta ahora mis intervenciones no han conducido al mejor final, y eso me hace preguntarme si está bien que yo intente ser el cambio que este mundo necesita. El sistema tiene el potencial de lograrlo, pero no sé si yo soy capaz de hacerlo. Hace mucho tiempo que no me sentía tan inseguro de mí mismo, y todo este sentimiento nació al escuchar que hubo una posibilidad de que Igarashi-san hubiera vivido, pero no tenía caso seguir con esa línea de pensamiento por ahora, por eso sacudí mi cabeza para expulsar los pensamientos negativos. Me sentía mal, pero al ver esta tragedia, me hizo volver a la realidad. No sé lo que Igarashi-san hubiera querido, y tampoco sé si soy capaz de volverme el héroe más fuerte. Pero siento que tengo el deber de hacerlo mientras tenga el sistema, por ello lo seguiré intentando hasta que logre mi objetivo, o el sistema me deje. El mundo aún estaba a salvo mientras All Might esté aquí, por eso quedaba mucho tiempo hasta que hubiera la necesidad de alguien como él, que sea un símbolo para la gente. Y si para ese entonces yo he alcanzado la fuerza junto con la convicción de ser el héroe más grande, tal vez yo sea quien deba tomar el relevo de All Might, no por mí, ni mi sueño, sino por el bien de la gente. El peso de ser el símbolo de la paz, no es algo que deba ser subestimado, su existencia es la que puede hacer a las personas tener esperanza incluso en estas situaciones desesperadas. Si All Might hubiera estado aquí, las cosas pudieron haber salido diferente en esta ocasión, solo él es capaz de hacer algo. Pensar que tal tragedia podría ocurrir. ¿Sabes cuántas muertes hay hasta ahora? Muertes se creen alrededor de 100, y heridos superan los 50, pero todo puede ir en aumento. Mientras caminaba pude captar la conversación de dos reporteros. Un solo villano haciendo todo esto, ¿qué está pasando con el mundo? Si realmente es el mismo demonio de fuego que antes también mató a varias personas, entonces resultó ser una existencia peligrosa para el país entero. ¿Qué tan fuerte es ese tipo? Incluso dicen que pudo aguantar pelear con All Might, para después huir con su compañero. Espera, All Might estuvo aquí, pero, ¿por qué terminó de esta manera entonces? Solo puedo pensar que hay algo que no encaja y que no termino de entender. All Might no es omnipotente, pero ciertamente no es alguien que pueda ser burlado por villanos convencionales. Si es así, ¿qué clase de situación se desarrolló aquí? Si el demonio de fuego estuvo involucrado, ¿por qué ocasionó este desastre? Eso sale de su modo de operación usual, existiendo tantos quirks de fuego, puede que no se haya tratado de él, más personas pudieron estar involucradas quizás. Ese chico con quirk de explosiones se robó la atención de todo el mundo, todos hablan de cómo ayudó muchos civiles. Quería entrevistarlo pero de pronto se fue cuando me di la vuelta. ¿Explosiones? ¿Puede ser que hablan de Kachan? ¿En serio? ¿Qué tanto pasó en este lugar? El posible demonio de fuego, All Might, Kachan, y por alguna razón la muerte de Igarashi-san, no puedo dejar de pensar que hay una conexión detrás de todo esto en este incidente. Pensando de esta manera decidí regresar a casa por hoy. En mi camino a casa pude descubrir más información acerca de lo que pasó en internet, gracias a lo sucedido los autobuses dejaron de funcionar, por eso tuve mucho tiempo para investigar. Al parecer todo comenzó con una enorme explosión de fuego, seguida de otras más pequeñas que alcanzaron una gran área, varios héroes que estaban patrullando y habían sido alertados de la posible presencia de un villano, intentaron detener al supuesto demonio de fuego, pero fueron asesinados fácilmente. Conforme este demonio de fuego iba avanzando destruía todo a su paso, hasta que All Might llegó y logró herirlo de gravedad. Fue entonces cuando un compañero del demonio usó su quirk para teletransportarse lejos, o eso es lo que dicen los medios y la gente. Se cree que el demonio de fuego trabaja en algún grupo de villanos junto a otros criminales sospechosos que últimamente han aparecido, y por eso la policía junto a otras autoridades están detrás del caso.
Mirando vídeos donde aparece el demonio de fuego, no puedo dejar de pensar que algo me resulta extraño en él. Puede que sea su posible relación con la muerte de Igarashi-san la que no me deja de resultar intrigante. Solo tal vez puede que el demonio de fuego tenga alguna relación con el hermano de Igarashi-san. Si es así, de pronto la búsqueda del hermano de Igarashi-san se ha tornado algo bastante peligroso. Siento que estoy a punto de llegar a algo aquí. Abrí mi sistema para comprobar algo en un apartado que había olvidado que existía debido a que no lo he usado hasta ahora. Fue entonces que pasando por cierta calle me encontré con un niño solitario que aparentaba tener unos 7 o 6 años. Dejé de hacer lo que estaba haciendo cuando nuestras miradas se encontraron. Él tenía una expresión melancólica en su rostro, y no pude evitar sentirme curioso acerca de lo que le estaba pasando, por eso me acerqué a él. ¿Estás bien? ¿Estás perdido? Dije en el tono más amigable que pude. Para mi sorpresa el niño no se inmutó en lo más mínimo al ver mi uniforme destruido, ni las gotas de sangre en él. Sí, lo estoy. ¿Me puedes ayudar a llegar a casa? El niño dijo en un tono sorprendentemente monótono. La apariencia del niño era promedio con ojos y cabello negro. Está bien, ¿puedes decirme qué hay en los alrededores de donde vives, o cómo luce tu casa? Le hablé al niño y este asintió, para después decirme con exactitud todo lo que le pedí. Me hizo cuestionarme cómo estaba perdido en primer lugar. En el camino intenté hablar con él pero el niño estuvo bastante callado. Cuando llegamos a su casa, antes de entrar me miró con una expresión algo diferente de su rostro cansado hasta ahora, sus profundos ojos negros parecían observarme con simpatía. Gracias, y ten cuidado. El niño dijo. Era una actitud peculiar para un niño, pero pude entender que tal vez se había visto envuelto en la conmoción de hace rato. Su casa no estaba lejos del desastre. Si vio o escuchó algo de lo que sucedió, quizás aún esté algo traumatizado y no lo pueda procesar. Una vez aquel niño cerró su puerta, pensé que también era tiempo de volver a casa. En mi camino pude disfrutar de ver unos árboles de cerezos diferentes a los que usualmente veía ya que casi no pasaba por estos rumbos. Las únicas veces que lo hice fue cuando era más joven. Supongo que siempre está bien conocer más de tu ciudad. Pensando así mientras caminaba, me topé con una cara conocida solo a 1 o 2 calles de la casa de aquel niño. Era Kachan, y estaba junto a un hombre con aspecto demacrado. Tú, joven, eres alguien admirable. Vi tus acciones en aquel momento. ¿Admirable? ¿Qué diablos estás diciendo? Me revelas todo esto, y me traes aquí sin ninguna razón. Deberías cuidar más tus secretos. La gente se asustará si sabe esto. Antes de que alguno de los dos me notara, me escondí atrás de una pared. Lo hice de manera inconsciente porque desde mi pelea con Kachan me escondo de él para evitarlo. Te lo revelé por una razón, pero antes de seguir, déjame hacerte una pregunta, joven. Tu cuerpo en aquel entonces se movió antes de que lo supieras para salvar a aquella niña, ¿cierto? Kachan no dijo nada por un tiempo. Sí, lo hice, pero que lo sepas, no siempre soy alguien tan imprudente e idiota como para hacer algo así. Eso está bien, hay que saber cuándo parar también. Dijiste que querías ser un héroe, ¿verdad? No siempre tiene que ser así, pero la mayoría de héroes tienen historias similares a la tuya en sus días de juventud. Entonces no estoy calificado para ser un héroe. Siempre pensé que algo así era una tontería. Incluso si pensaste que era una tontería, no cambia el hecho de que actuaste cuando debías. Eso te hace digno. Por eso, responde, joven, te lo preguntaré solo esta vez. ¿Quieres convertirte en mi sucesor? Y heredar mi poder, aquel que ha sido cultivado y pasado por generaciones. Ahora tú podrías ser el siguiente en la línea, todo depende de ti. ¿De qué estás hablando? Ese sería tu quirk. Heredar poder. Así es, yo lo heredé de alguien más también. Es un poder que se tiene que pasar a la siguiente generación. ¿Y por qué de todas las personas sería yo? Algo así de importante, tienes que ser más cuidadoso. Tú fuiste alguien sumamente heroico en aquel momento, te moviste cuando tenías todas las posibilidades en contra. Yo en cambio, para cuando por fin encontré a ese tipo, ya era tarde. Él había asesinado a varios héroes que estaban en alerta por mi culpa, e incluso en esa situación dudé en actuar debido a mi herida. Es por esa herida que me enseñaste antes que quieres un sucesor. Estás tan apresurado por eso.
Es una de las razones, pero con este incidente me di cuenta que hay peligros que nunca pensé habitando en las sombras. Alguien con tu talento y tu quirk son necesarios para cuidar a la gente y cultivar este poder. Mi talento dices. No entendía mucho de lo que se estaba hablando aquí, pero seguí escuchándolo mientras Kacchan guardaba silencio otra vez. No quiero depender de otros, pero, ese bastardo, su fuerza, a pesar de que solo era un extra. Kacchan dijo casi en un murmullo. Si es así, aceptaré tu propuesta, All Might. No quiero que me vuelvan a tratar de aquella puta manera. Para cumplir mi objetivo el poder es necesario, y con esto, quizás así no sentiré esos malditos sentimientos desagradables otra vez. Eso está bien, mientras cumplas con el deber que conlleva tener este poder. Al parecer ya tienes la condición física base para empezar, eso facilita las cosas. Ese deber es ser un héroe responsable, ¿no es así? No tenía planeado ser un puto héroe solo de nombre. No quiero quedarme atrás de nadie, solo por eso tomaré este poder como un atajo para lo que tarde o temprano terminaría consiguiendo. Kacchan dijo All Might, pero ese señor demacrado no podría ser. Cuando me giré a ver en la esquina de la pared, me encontré con All Might con una mano sobre el hombro de Kacchan en medio de humo. Cuando es que apareció allí, no espera, esa ropa que tiene puesta, All Might era ese señor de antes, pero ¿cómo? ¿Por qué? Espera, entonces toda esa charla de heredar el poder y volverte su sucesor, era. Entendiendo todo, me derrumbé sobre mis pies. Escuché algo que no debería, pensé para mí mismo mientras soltaba una pequeña risa patética. Gracias al sistema llegué a pensar que estaba por encima de muchas personas, y que era alguien especial. Sin saberlo me estaba volviendo arrogante, fui infantil e inmaduro al pensar que yo sería el que acabaría con todo el mal por mi cuenta. Al final las personas que son bendecidas por el destino siempre lo serán, eso no cambiaba. Pero en el fondo quería ser especial. Si Kacchan obtenía el poder de All Might, bien podría relajarme con lo de ser un héroe. En todo caso ya no sería necesario, ya no hay una razón para que me esfuerce. Si es Kacchan él solo ahora podrá encargarse de todo, yo solo sería un estorbo. Entonces tan solo debería rendirme. Sintiéndome patético miré al suelo en donde una línea de hormigas caminaba ordenadamente. Al ver eso pensé. Sí. Salir del orden estaba mal desde un principio, tampoco había una razón, supongo que no estoy destinado a nada grandioso desde mi nacimiento. Pero eso tampoco está mal, el orden tiene significado y mantenerlo es lo más importante. Pero si mi ayuda no es necesaria y en cambio soy un estorbo, entonces me conformaré con un trabajo como un héroe sencillo, donde no interfiera con Kacchan y All Might. Es lo mejor de esta manera. Yo que mi fuente de poder es inestable, o Kacchan quien ahora tiene el apoyo del héroe más grande, así como también el potencial para traer la paz, la respuesta de quien debería hacerse a un lado era obvia. Cuando pensé de esta manera, de pronto el mundo mismo se detuvo, las hormigas dejaron de caminar, y cuando miré al cielo las nubes también se detuvieron junto con algunos pájaros en pleno vuelo. Desconcertado traté de encontrar una explicación. ¿Acaso estaba alucinando? Pensé al ver esta imagen extraña. Pero antes de que pudiera pensar más, grietas en el espacio se hicieron ver a través de todos lados, pasando las nubes, sobre el suelo, e incluso sobre el sol en el cielo. La tonalidad del mundo cambió a un tono más apagado, hasta que las grietas se rompieron. Lo que había detrás de la imagen original del mundo que las grietas destruyeron, era inmensa e infinita oscuridad. De un segundo a otro, estaba solo en la nada misma. Mi cuerpo empezó a ser empujado en alguna dirección en esta oscuridad, como si mi cuerpo se fundiera con la nada. Paré de pensar y me dejé llevar. Por un momento sentí que dejé de existir, pero cuando abrí mis ojos y volví a ser consciente de mí mismo, ya no me encontraba en la oscuridad de antes, ahora me recibía un paisaje místico más allá de las palabras. Un cielo dorado fue lo primero que noté, junto con un enorme lago el cual reflejaba el mismo color del cielo sobre su superficie, dando la impresión que el agua se trataba de oro líquido. Miré a mis alrededores para ver allí a la orilla del lago un árbol gigante de color blanco, y bajo su sombra una hermosa joven de cabello albino sentada en un sofá. Toda la vegetación del lugar era de color blanco y tu vista se perdía en las montañas que alcanzaban los cielos dorados hasta que su cima ya no era visible. Un repentino viento hizo volar los pétalos blancos de las flores que rodeaban a la joven haciendo una imagen acreedora de una obra de arte. Sintiéndome ensimismado en esa escena no me di cuenta que aquella joven me miraba directamente. ¿Por qué no tomas asiento? Su hermosa voz me llamó, y me senté en un elegante sofá individual que estaba detrás de mí.
¿Dónde estoy? Pregunté viendo a la chica al frente mío, que llevaba un traje militar de color blanco, sobre este tenía varias medallas y adornos en color dorado. Era un atuendo algo masculino que resaltaba por su figura elegante. Estás en mi dominio, soy aquella encargada de mantener en rigor el mundo, mi nombre es Astra Lancaster, pero la mayoría de personas de tu mundo me llamarían por el título de Dios. Un gusto, soy Midoriya Izuku. Me presenté nerviosamente. Mi conciencia se sentía nublada en este lugar, pero lo que tenía presente firmemente era que mi existencia era minúscula al lado de esta mujer. Eso ya lo sé, Izuku. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué? ¿Preguntas? En verdad no lo sé. Cierto, no lo sabrías. La verdad es que te traje por mi conveniencia y el bien del mundo. ¿Conveniencia? Sí, el mundo está cambiando, y yo misma no puedo hacer nada, son cosas pequeñas las que puedo realizar, entre ellas, el traer tu conciencia aquí. Porque yo de todas las personas... Tú eres el único que puede hacer algo, ese es el destino de tu alma, un destino ridículamente fuerte. ¿Mi destino es fuerte? Así es, uno muy hermoso también. Pero por ciertos factores ese destino se desvió con la llegada del sistema. ¿Tú creaste el sistema? No haría tal cosa, sería como entorpecer mi propio trabajo, lo único que hice fue dártelo a ti con ciertas ventajas. Ya veo, estaba pensando esto hace un momento cuando recordé que existía el apartado de clan, pero, ¿es posible que haya más personas con el sistema en el mundo? Le dije a Lancaster-sama. Llegué a esa conclusión porque la presencia del demonio de fuego me causó cierta incomodidad al verlo atacar en vídeos, así recordé la existencia del apartado de clan en el sistema, este estaba bloqueado hasta el nivel 10, por eso lo ignoré hasta ahora, pero, si hay algo como un clan entonces debería haber otros jugadores para formarlo. Lastimosamente así es, y ese es el problema principal del mundo. Entonces, ¿el demonio de fuego que destruyó una parte de la ciudad es un jugador también? Correcto, y no es el único, hay docenas de más jugadores en el mundo haciéndose más fuertes. No era el único, después de todo. Cuando miré al suelo algo deprimido por saber la verdad, repentinamente unas cálidas manos tocaron mis mejillas, me encontré con Lancaster-sama a centímetros de mi rostro, mirándome con sus hechizantes ojos dorados. ¿Siempre estuvimos tan cerca? Me pregunté a mí mismo. Eres alguien demasiado especial, por eso estás aquí conmigo. No soportaba verte triste, siendo eso lo que menos deseo, y por eso usé mis escasos recursos para traerte aquí. ¿Soy especial? Pregunté a Lancaster-sama. Para mí eres lo más valioso que tengo. Por cierto, llámame solo Astra. ¿Acaso leyó mi mente? Soy un dios al fin y al cabo. Ya veo, Astra, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, mi querido Izuku? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Hablé con duda. Hace poco pensé en hacerme a un lado si es lo que el mundo y la gente necesitaba para no estorbar a Kacchan en su deber, pero toda esta charla me hace sentir que hay algo que debo hacer. Debes vivir siguiendo el sueño de tu alma, por el bien de todos. Por eso, te preguntaré. Dime Izuku, desde tu punto de vista ¿cuándo crees que tu alma muere? No lo sé. Cada alma está ligada a un destino que debe seguirse, y ese destino está ligado a un sueño el cual conduce tu camino. Tu alma muere de manera espiritual en el momento que dejes de buscar algo y tu vida deja de tener sentido. En pocas palabras, en el momento que dejas de soñar, mueres como ser humano. Mi sueño original era ser un héroe, y aún estaba planeando seguirlo. ¿Solo un simple héroe? No, no solo un héroe, mi sueño era ser uno como All Might, pero él ya tiene a alguien que lo reemplazará definitivamente, yo solo sería un estorbo en el camino de ambos. Eso no es cierto, el mundo necesita de ti, y tú ya tenías la respuesta correcta hace tiempo cuando peleaste con tu amigo. ¿Quieres decir que debo ser un héroe que supere a All Might? Así es, ese es el camino, tanto para traer este mundo a su curso original, y traer tu felicidad. Si no lo haces el mundo se volverá un caos por el sistema y la paz jamás llegará. Ya veo, a pesar de todo no debo rendirme en lo que tenía pensado, por la paz del mundo. Astra, dices que si sigo por ese camino no me arrepentiré. Ella se puso de rodillas sobre el suelo y tomó mis manos con las suyas. Esta imagen de ella así me daba una extraña tranquilidad.
No puedo ver el futuro, pero debería ser de esa forma según mis cálculos. No puedo asegurarte un camino limpio, ni tampoco nula dificultad, pero definitivamente es lo que no conducirá a arrepentimientos a tu alma. Ante todo debes crecer como persona, a pesar de los obstáculos que enfrentes, a la vez que usas el destino de tu alma para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Estás diciendo que debo entonces usar el sistema que me diste, y proteger el mundo de sus anomalías, impidiendo que otros jugadores hagan desastres como el demonio de fuego? Exactamente, eso es algo que solo tú puedes hacer, por eso necesito tu ayuda. Esto es algo que solo yo puedo hacer debido a mi destino, ¿verdad? Si es por el bien de todos, y no seré un obstáculo para nadie. Ese será mi propio y verdadero objetivo desde ahora. Contesté sintiendo un ominoso sentimiento de confianza viniendo de las palabras de Astra. Te lo agradezco mucho, y el mundo también lo hará. Pero, con eso dicho, nuestro tiempo es limitado. Izuku, ¿hay algo que quieras saber? Entonces, veamos cómo aumento mi nivel más rápido. Pronto en el nivel 10 accederás a los eventos, dependiendo de tu desempeño lograrás muchas recompensas. Mi cuerpo empezó a desvanecerse en partículas lentamente. Este es un pequeño regalo de mi parte para que tu travesía sea más fácil. Los ojos dorados de Astra brillaron, y los espirales en ellos giraron por un momento. Sentí que mi cuerpo recibió algo pero no supe el qué. Gracias Astra. Dije y ella sonrió. Había más cosas de las que quería preguntar, pero mi mente nublada no podía pensar bien. Ya no hay marcha atrás, vuélvete tan fuerte que tu nombre alcance todos los rincones del mundo. Pero sobre todo también cuídate, Izuku. Mientras ella decía esas palabras de despedida, recordé algo que podía preguntar antes de que mi cuerpo desapareciera por completo. Astra, ¿cuál es la identidad del demonio de fuego, y también quién mató a Igarashi-san? ¿Realmente son acaso la misma persona? Pregunté tan alto como pude. Aún tenía dudas de si el asesino en serie que buscaba era la misma entidad que el jugador que destruyó parte de la ciudad. Uno era sigiloso y el otro simplemente apareció haciendo un escándalo. Lo único que tenían en común era que los dos usaron fuego y que la gente decidió que se trataba de la misma persona. Podría cruzarme con ellos, o él, sin saberlo, y eso sería peligroso. Además aún no cumplía la promesa de atrapar al asesino de Igarashi-san. Si iba a investigar para buscar a uno o dos tendría que hacerlo con cuidado. Lo más probable era que sí se trataran de la misma persona, pero solo quería una confirmación, de esta manera facilitar su búsqueda. Astra parecía sumamente sorprendida por mi pregunta por alguna razón, y con duda me respondió. La respuesta es sí, son los mismos, y su nombre real es Igarashi Ren, uno de los jugadores más problemáticos de todos. También es el hermano de aquella chica que conociste. Deberías tener cuidado con él. Escuché sus palabras pero mi cerebro no lo pudo entender al primer momento. Solo pude ir conectando las piezas lentamente, hasta que por fin acepté la realidad. Igarashi-san fue asesinada por su propio hermano. En ese momento mi conciencia fue sumergida en la infinita oscuridad que me trajo aquí. Fin del capítulo 3.